Alimentación ecológica 100%, kilómetro cero. Tienen que cambiar de clase y clase saliendo al exterior. Pase lo que pase, ya puede estar nevando, lloviendo. Llega un momento donde eligen las asignaturas, ¿puede ser? Sí. Si en el colegio te pillan con un móvil, te lo van a requisar durante una semana. ¡Ostras! Esto de coger a un niño infantil y tenerlo sentado como si fuera un adulto, esto no se hace. Y están descalzos. Están descalzos dentro, con sus calcetinitos de goma, de deditos. Nosotros no hacemos los horarios y las horas, los profesores, y luego los alumnos encajan en nuestro, sino que lo hacemos al revés. Nuestro colegio no es un colegio de ricos. Lo que sí que hay es un altísimo nivel cultural. ¿Cómo ves las nuevas generaciones de profesores? Bárbara Serrano es psicopedagoga, docente y emprendedora en educación y tecnología. En 2012 cofundó la Dragon American School en Madrid, uno de los colegios más innovadores de España. Hay mucha gente que dice, no, es que para mí la educación tiene que ser pública y no sé qué y no sé cuánto. Sus hijos van a un colegio público que a lo mejor es un colegio que no está funcionando. Mis plazas son mucho más baratas que las plazas públicas. Lo que está pasando ahora es una locura, es una demencia. Los chavales están con el móvil, están conectados a TikTok entre clase y en la propia clase, pero tienen prohibido ChatGPT. Entonces estamos absolutamente locos. A los padres les cuesta muchísimo hablar de esto, pero la pornografía está en la vida de los niños desde los 8 años. Me da pena decir esto y yo sé que esto va a caer fatal y voy a caer muy mal diciendo esto, porque... Oye, Bárbara, el otro día estuve en el Dragon American School, un colegio que en principio yo iba sin saber mucho más de lo que me había contado Endika, porque íbamos allí a hacer un taller sobre hábitos saludables, sobre ejercicio, exposición al frío y a la luz, etcétera, ¿no? Y ya de por sí, cuando esto me lo explicó Endika y me dijo que íbamos a ir a un colegio a bañar a niños en agua fría, dije, hostia, Endika, ¿dónde me estás llevando, no? Fíjate lo que son las creencias. Pero luego cuando llegué allí, la verdad es que aluciné un montón con el formato, la estructura que tenía el colegio y lo poco convencional que era, ¿no? Y te explicaba además, antes de la charla, que siempre en las entrevistas que tengo en este podcast acabamos en la encrucijada final de todo acaba en la educación o todo debería empezar en la educación, que la educación actual, pues digamos que tiene una serie de puntos flacos según mi parecer y según lo que voy viendo con el paso del tiempo. Este Dragon American School lo fundaste tú en 2012 y es algo, como digo, completamente rompedor. Por lo tanto, a mí me gustaría primero que nos contaras cuál es tu historia, cómo llegaste a querer montar un colegio que se saliera de las normas sociales. Yo me he dedicado siempre a la educación y para mí la educación siempre ha sido algo global, algo completamente holístico, 360 y que no es simplemente educar en este aspecto o en el otro, o académicamente o aprendizaje de una serie de cosas, ¿no? Para mí la educación realmente lo engloba todo. El ser humano es un todo está interrelacionado y todo tiene que ver, ¿no? Entonces no he concebido nunca la educación como alejada de la salud, por ejemplo, o alejada de los hábitos o alejada de la vida social, en fin, para mí es un conjunto, lo ha sido siempre, ¿no? ¿Y con qué edad empezaste a diferenciar esto? ¿En qué momento te empezó a hacer ese clic de querer integrar la educación con la salud? Pues mira, yo realmente creo que es algo que lo he tenido como integrado desde siempre. Para mí era algo como intuitivo que tenía incluso cuando yo era alumna, cuando era pequeña, ¿no? Algo que me he ido llevando. Cuando entré ya en la adolescencia y quizá en la universidad, una de las cosas que siempre me obsesionaban era la manera en la que venimos al mundo, la manera en la que somos bienvenidos a este mundo, ¿no? La manera en que nacemos, cómo es nuestro parto, el parto de nuestra madre, ¿no? Y siempre me cuestionaba, oye, joder, la verdad es que los bebés nacen en unos lugares fríos, con una luz terrible, bueno, como con unos estímulos muy bestias, ¿no? Igual podía ser de otra manera y tal, y ahí, bueno, pues me dio por investigar, ¿no? Un poco sobre también el parto más natural, más respetado y demás, y bueno, siempre, ya te digo, se me hace imposible como separar estas cosas de la educación, de lo que entendemos como educación, ¿no? Otra cosa que yo siempre he sido muy sensible a los estímulos tanto de luz como de sonidos, ruidos y demás, ¿no? Y me he dado cuenta, he sido muy consciente de que me influían mucho a la hora de aprender, a la hora de estudiar, a la hora, por ejemplo, yo recuerdo
en el colegio, cuando iba a visitar cualquier otro colegio, tal, las luces, esas luces de los colegios que tenían una luz más cálida, me parecían unos lugares mucho más acogedores, o cuando te cambiaban de curso, que de repente daba al sur tu clase, o daba al norte, o tal, todo eso, siempre he sido muy sensible yo como persona a eso, ¿no? Y me he fijado mucho en cómo nos afecta un poco todo, ¿no? Y bueno, y de ahí una cosa lleva a la otra, y luego pues cuando fui madre, pues claro, ya no era solo una cosa de teoría o de reflexión que haces hacia otros, sino que lo haces hacia tu propio bebé. Entonces ya me se sentí, convierte casi en una necesidad, ¿verdad? claro, en una obligación, como en una responsabilidad. Al final hay un ser que está siendo bienvenido a este mundo y que depende absolutamente de ti y eres responsable de muchísimas cosas, ¿no? Y entonces ahí pues todavía se acentuó mucho más mi interés por prestarle atención un poco a todo lo que ocurre. Al final todo nos da información, es lo que tú decías, todo nos transmite experiencias y nos deja recuerdos y nos deja sensaciones que vamos a recordar el resto de nuestra vida y que además nos educan, nos enseñan, forman parte de nuestra personalidad, de cómo tratamos a los demás, en fin, todo se va extendiendo al final, ¿no? Y todo lo que nosotros tenemos lo vamos extendiendo por el mundo. Porque todas las personas a las que tú ves, al final las estás tocando con todo lo que llevas y les estás dejando algo, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, pues todo eso, que parece como muy abstracto y muy tal, en realidad no lo es tanto. Al final, mi perro tiene muy claro qué parte de la casa le gusta, mi perro tiene muy claro que cuando subimos el tono en casa o tal, no le gusta, y bueno, y eso en realidad lo sabemos todos los seres vivos, ¿no? Pero fíjate que otra vez me has llevado de viaje, a nivel experiencial, a esas habitaciones del colegio con los flexors blancos, habitaciones frías o calientes, ¿no? Con los radiadores, pero frías en el sentido de falta de naturaleza, y es verdad que a mí al menos me genera rechazo, y precisamente no me proporciona, no me invita a un clima óptimo para absorber conocimientos, para estar relajado y extendido, para tener foco. Quizá estas fueron, digamos, las primeras necesidades que tuviste en tu carrera, tanto educativa como profesional, de querer montar un nuevo modelo educativo, pero luego de la teoría a la práctica hay un mundo. A mí me alucina que a día de hoy pueda haber personas como tú que decidan montar un nuevo modelo educativo y se tengan que enfrentar a todos los obstáculos que eso pueda conllevar. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese momento donde dijiste, oye, voy a montar un nuevo modelo educativo, que es este? ¿Y cómo fue todo? ¿Qué obstáculos te encontraste? Sí, todo empezó cuando nació mi hija. Yo lo primero que monté fue una escuelita infantil. Una escuelita infantil pequeñita, y le presté mucha atención a todo el entorno, que fuera un entorno libre de tóxicos a todos los niveles, físicos y también mentales y humanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me centré mucho en la educación respetuosa. Para mí era muy importante respetar los ritmos, respetar las características. Cada niño al final es un mundo, y es verdad que como humanos seguimos un proceso evolutivo parecido, pero no todos al mismo tiempo. Cada uno tenemos nuestros propios ritmos y además nuestro tempo también, que se acelera a veces, que a veces se frena. Las vivencias que tenemos nos marcan también nuestra manera de desarrollarnos. Entonces, cuanto más personalicemos y más prestemos atención a las necesidades y características de cada uno de los alumnos o niños y niñas, pues más óptimo va a ser para ellos, ¿sabes? Entonces me centré mucho en una educación respetuosa con los ritmos de cada uno de ellos, respetando pues sus características y demás. Y fue una experiencia muy bonita, que además la pude vivir también como mamá, porque también estaba mi bebé conmigo, y entonces, bueno, pues fue la verdad es que una experiencia muy enriquecedora, tanto para ella como para mí. ¿De dónde has sacado este modelo, ¿no? ¿Dónde lo has aprendido para traértelo a España? Realmente me he inspirado en diferentes modelos y experiencias. Yo he conocido muchas escuelas a lo largo del mundo, he estado por los países nórdicos, me gusta mucho cómo llevan a cabo la educación, porque es muy en esta línea también. Y al principio la escuelita infantil no era una escuela americana, era una escuela, una escuela respetuosa con diferentes inspiraciones, ¿no? Amy Pickler es la primera inspiración que yo tuve, que fue una pediatra y una maravillosa pedagoga
que no tiene obra, ella no tiene obra escrita prácticamente, porque fue una mujer que realmente hizo su trabajo, recogió los apuntes de su trabajo y la gente que trabajó con ella y se formó con ella es la que luego ha dado a conocer su metodología. Esta mujer... Una de las cosas que dice que a mí me encanta es que el espacio es un educador en sí mismo, los espacios, los entornos. Entonces, los materiales con los que tú creas un entorno para niños, la forma en la que están las cosas dispuestas, todo esto es un educador. Todo esto está educando y está facilitando o está impidiendo o está posibilitando y demás. Entonces, es muy importante todo lo que hay a nuestro alrededor. Y para mí eso fue una de las cosas que me guió. Los espacios, los materiales y los entornos y cómo manejas y cómo lo trabajas, ¿no? Todo madera natural, es muy importante además a todos los niveles, no solo a nivel salud por los tóxicos y demás, pero por ejemplo, cuando tú ves una guardería de estas con todo acolchado, en el que además hay colores muy chillones, hay música puesta, es todo un poco histriónico y además ves esas cosas que son acolchadas para niños, ¿no? O los parques infantiles. Bueno, eso es un error. Realmente acolchar el entorno es... mentir, es camuflar, es maquillar el entorno, transformar la realidad y mentir al niño. Mentir al niño, ¿por qué? Porque al niño lo que le estás diciendo es que cuando se va a caer al suelo no se va a hacer daño. Entonces ese niño no tiene por qué desarrollar una serie de reflejos, una serie de respuestas ante una caída porque no se va a hacer daño. Entonces ahí lo que estás haciendo es que impides que ese niño desarrolle lo que necesita desarrollar para estar seguro en la vida, en la calle, en la naturaleza, en las rocas y demás. Porque el suelo... está duro, las rocas están duras, la arena un poquito menos, tal, pero no encuentras entornos acolchados y protegidos, ¿sabes? Entonces, cuando eres muy pequeñito y te desarrollas ahí, realmente da mucha pena decirlo, pero es que se hacen niños mucho más patosos y niños que luego tendrán muchas más lesiones. ¿Sabes? Claro, y sobreprotegidos también. Y sobreprotegidos, ¿no? Empieza... y más miedosos también, o lo contrario, o temerarios, porque realmente no saben gestionar los riesgos. El riesgo es algo con lo que tenemos que convivir, estamos en riesgo, o sea, vivir, estar vivo es estar en riesgo de alguna manera, en un entorno en el que además hay pues hay de todo, hay alturas, hay diferentes materiales, hay coches, hay bueno, un poco de todo, y hace muchos años, muchos, pues había depredadores, ¿no? Yeah. Entonces vivir realmente tiene riesgos, vivir muchos años requiere que tú gestiones el riesgo. Lo que pasa es que los riesgos de los que estás hablando son riesgos naturales y ancestrales. Y cada vez estamos más alejados de esos riesgos. En teoría estamos cada vez más alejados porque, bueno, ya hemos visto hace 3 días la Dana que se convirtió en un riesgo natural y se llevó la vida por delante de muchas personas. Pero al final yo creo que estamos o nos están educando a los niños en un futuro, digamos, utópico, que se aleja de la biología y que se acerca hacia la tecnología a pasos agigantados. Pero antes de irnos hacia ahí, porque es un tema que me interesa mucho, hablar de la inteligencia artificial y de la tecnología, que vosotros no solo no la descartáis, sino que la integráis de forma inteligente, me gustaría que nos contaras qué dificultades te encontraste en la integración o en la creación de este modelo o del colegio, cuando ya construisteis, creo que fue 2012 cuando hicisteis el American. Sí, el American School nació en 2012, después de 4 años que yo llevaba con la escuelita, con mi socio Juan Morán, que era padre de la escuelita, trajo a sus niños allí y bueno, él venía del mundo de la tecnología, de la empresa, de un mundo totalmente distinto, pero teníamos una visión muy parecida a lo que queríamos para nuestros hijos y además él aportó una cosa que me gusta mucho contar y es que él, como tecnólogo y como un tío muy techie que veía el futuro como no lo veía yo, él decía, la inteligencia artificial está por llegar, va a llegar tarde o temprano, pues a lo mejor en 2 años, a lo mejor en 10, pero va a llegar, ¿no? Si educamos a los niños en todo aquello que los ordenadores o los robots o las máquinas hacen mejor, realmente les estamos abocando y dirigiendo al fracaso más absoluto, porque las máquinas les van a ganar por goleada. O sea, si tú te pones a competir con una calculadora en computación o en cálculo, es que pues un poco cuesta abajo porque te va a ganar. Entonces lo que tienen que hacer los humanos es desarrollar todo aquello que nos hace puramente humanos, todo aquello que nos diferencia absolutamente de las máquinas y todo aquello que nos va a permitir que seamos nosotros quienes dominemos a las máquinas y sean una herramienta para nosotros.
¿Y qué pasa, Víctor? Pues que eso conecta con todo lo ancestral de una manera muy, muy potente. Claro. Todo lo que nos hace puramente humanos realmente nació cuando vivíamos, pues cuando estábamos en el Paleolítico, cuando estábamos verdaderamente en cuevas, cuando estábamos alrededor de la hoguera, cuando teníamos que protegernos de depredadores, de regularnos frente al frío y el calor extremos y todo eso. Todo lo que nos hace puramente humanos realmente está con nosotros desde el principio de los tiempos. Ujú. Y eso es lo que tenemos que potenciar, ¿sabes? Porque si no, vamos a estar compitiendo en un juego que está ganado ya, ¿sabes? Claro, pero ese enfoque va en contracorriente, ¿no? Precisamente es de lo que me hablabas, ¿no? Que te han puesto un montón de trabas, Muchas. que ese enfoque quizá incluso desde un punto de vista conspiranoico no interesa. Y digo conspiranoico porque es donde nos catalogan a los que queremos pensar fuera de la caja, ¿no? Sí, además esta cosa de los conspiranoicos es como que cada día es más grande, ¿no? Es como que cada vez entran más y más y más, ¿no? Y además como que parece que todos pensamos igual en esa caja de la conspiración, ¿no? Y realmente pues tampoco es así, ¿no? Pero sí, es verdad que, bueno, yo creo que vivimos en un mundo muy polarizado a día de hoy, en el que las ideas distintas y rompedoras no gustan nada y entonces intentan, bueno, pues enseguida eres esto, eres lo otro, ¿no? Y tratan de callar tu voz. Nosotros nos hemos encontrado, claro, la educación piensa que además es una de las áreas, le pasa un poco a la salud también, es una de las áreas a las que no se les deja evolucionar. El sistema educativo es el mismo desde que nació en Prusia hace muchísimo tiempo, cuando además el sistema educativo se hizo para hacer operarios realmente que se necesitaban y porque en aquel momento se necesitaban y estuvo bien. Ahora no se necesitan operarios, ahora se necesitan personas que sean innovadoras, que además gestionen su vida y sean emprendedoras y capaces. Ahora mismo además estamos en un mundo en el que todo se está automatizando a una velocidad de vértigo y nosotros necesitamos estar por encima de esa automatización y utilizarla en nuestro beneficio y no ser automatizados nosotros. Porque si lo que hacemos es estar en un sistema educativo que lo que hace es enseñarnos a tareas mecánicas, a memorizar como máquinas, a calcular como, ¿sabes? Y todo lo demás se va dejando a un lado, al final a quienes nos automatizarán es a nosotros. ¿Sabes? Y corremos el riesgo de ser absolutamente irrelevantes y no pintar nada aquí, ¿no? Ahí escuchaba antes una frase de tu socio Juan, que precisamente decía que el sistema educativo, pues la respuesta que tuvo cuando llegó la revolución industrial fue que empezaron a entrar todas las máquinas y empezaron a sustituirnos como mano de obra y que precisamente lo que hizo el sistema educativo es intentar eclipsar las capacidades de las máquinas en la educación, es decir, que enseñar a los niños a hacer las cosas que las máquinas estaban haciendo para intentar que no nos sustituyeran las máquinas, ¿no? Sí. Y es como nos enseñaron a luchar contra las máquinas y precisamente ese es el enfoque que vosotros tenéis, que no habla de luchar contra ellas, sino todo lo contrario, de utilizarlas de forma inteligente, ¿no? Yo, fíjate, creo que es un poco lo mismo que con la naturaleza, en realidad, ¿no? Si el humano se pone a luchar contra la naturaleza, también lo tiene un poco todo perdido. Sin embargo, si tú la naturaleza te alías a ella y la utilizas en tu beneficio y en el beneficio de la propia naturaleza y del todo, si quieres, yo creo que esa es la manera de realmente tener una vida satisfactoria, plena y que tenga un sentido. Estar en lucha contra la propia evolución yo creo que es un error muy grande, ¿sabes? Y, en fin, al final las máquinas son herramientas que nosotros hemos creado, los humanos hemos creado, igual que nos creamos el hacha y un montón de cosas que hemos sabido utilizar. Lo que pasa ¿no? es que las máquinas son una cosa y la inteligencia artificial es otra, ¿no? Es la evolución de las máquinas, realmente. La inteligencia artificial, pues realmente es algo que hemos creado los humanos y toda nuestra evolución nos ha llevado a crear la inteligencia artificial. Si lo miramos de una manera antropológica, tiene todo el sentido que hayamos llegado donde estamos y hayamos creado esto, porque como humanos
realmente, bueno, eso yo creo que forma parte como de nuestro código genético, ¿no? Finalmente, bueno, nos vamos apoyando en hombros de gigantes, ¿no? Y vamos apoyándonos en los descubrimientos de nuestros ancestros y aprovechándolos. Y bueno, llegamos a crear esta cosa tan fascinante que es una inteligencia, no es un humano, es una inteligencia. Y como inteligencia, pues es una cosa que podemos utilizar de manera absolutamente maravillosa. Ahora, cuidado también, porque tiene una potencia pues como la energía nuclear. La energía nuclear puede ser maravillosa para aspectos, pero tiene un riesgo y una potencia destructora inimaginable. La inteligencia también, la inteligencia artificial también. Pero a mí me gusta ver la inteligencia artificial como una herramienta, como un superpoder. O sea, realmente los humanos hemos llegado a crear un superpoder. Somos tan bestialmente creativos y capaces que nos hemos creado nuestro propio superpoder, lo cual me parece fantástico y me encanta verlo así y no perder esa inocencia, pero también esa como responsabilidad, ¿no? ¿Y cómo integráis la inteligencia artificial en el proceso educativo? ¿En qué años empieza a entrar, a incorporarse? ¿Y cómo, sobre todo, la coordináis con el enfoque más evolutivo y más natural, ¿no? Porque son los dos polos completamente opuestos, ¿no? Parecen opuestos, efectivamente. Mira, lo que nosotros hacemos es los primeros años, a ver, no hay ancho de banda más grande que el de la propia realidad, ¿vale? Entonces, a día de hoy, cualquier cosa, device tecnológico, no te da una experiencia vital rica como te lo da la propia naturaleza, ¿no? Entonces, para los niños, hasta la adolescencia, lo que tienen que hacer es vivir la realidad, es desarrollarse en la realidad y desarrollar todo aquello que tienen que desarrollar como humanos, en la realidad y lo más cercano a la naturaleza posible. Creo que es muy importante que los humanos pequeñitos vivan los cambios de estación, los cambios de temperatura, los cambios de luz. Todo esto además no lo digo yo, lo dice también la salud. Nuestros ritmos circadianos tienen mucho que ver con nuestro contacto con el exterior, la naturaleza y la realidad. Y nuestros ritmos circadianos marcan nuestro equilibrio hormonal y por lo tanto marcan nuestra capacidad de atención, de aprendizaje, de absolutamente todo, nuestro sueño, nuestro descanso, nuestra hambre, absolutamente todo. Entonces, es necesario. O sea, ¿y cómo se puede ver eso en el colegio? Ponnos ejemplos. Pues mira, en el colegio, por ejemplo, ellos no tienen acceso a la tecnología cuando son pequeñitos y lo que tienen es acceso al exterior en todo momento. Todo nuestro colegio, el propio edificio está diseñado para que no hay pasillos, no hay aglomeraciones en interior y tienen que cambiar de clase y clase saliendo al exterior. Pase lo que pase, ya puede estar nevando, lloviendo, pase lo que pase o un calor tremendo, tienen que salir al exterior. Entonces ese contacto está. Las clases están iluminadas todo lo máximo posible con grandes cristaleras, de modo que haya el mayor luz natural posible y todo lo que podemos lo hacemos en el exterior. Además de eso, bueno, pues toda la alimentación que seguimos en el colegio además es alimentación ecológica 100%, kilómetro cero, intentamos que sea de temporada lo máximo posible, respetando el diseño humano, el diseño digestivo y nutricional y humano, antiinflamatorio, que es otro tema importante, protector de la microbiota de la vida intestinal, que al final es importantísimo. Y parece que dices, joder, hablando de la microbiota y del intestino en un colegio, pero es que debería hablarse del intestino y de la microbiota en todos los colegios, porque al final, a que hablamos del cerebro, a que hablamos de la capacidad de atención, a que hablamos de la capacidad de concentración, bueno, pues que eso está en el cerebro, en el intestino también, tiene muchísimo que ver. Entonces no podemos estar dando yogures azucarados, tostadas de pan blanco con mermelada y pasta con tomate durante la jornada escolar y luego decir que a los niños les falta atención o que están que se mueren de sueño en las clases de no sé qué hora. Sí, además no solo hablarlo, sino también llevarlo a la práctica. Absolutamente. Incluso puede haber un nuevo temario en la educación convencional que hable sobre la microbiota, sin embargo luego llegan al comedor y les ponen unos filetes empanados. También. Pero igualmente, o sea, esto es completamente rompedor. ¿En qué momento
empiezan a tocar las primeras teclas digitales, esos niños que están en un entorno muy natural, muy ancestral, muy humano, ¿no? Sí. ¿A partir de qué edades Pues empiezan a hacerlo? empiezan a hacerlo a partir de que ya han adquirido bien la lectoescritura y la tienen ya como integrada y demás, y lo empiezan a utilizar en las pizarras digitales o a lo mejor en un ordenador, en un vídeo que se empiezan a ver cosas o para hacer algún trabajo, tal, pues a mitad de la primaria más o menos empiezan ya a tener un cierto contacto y utilizar. Estos son alrededor de los 8 o 9 años, 8, 9, 10, empiezan a, bueno, pues sí, desde luego, nosotros no somos luditas, tampoco alejados totalmente de los ordenadores y tal. El ordenador es una cosa fantástica, las tablets, bueno, lo es. Pero bueno, y empiezan a utilizarlo en el colegio en esa época. Y luego ya a partir de la adolescencia empiezan a utilizarlo mucho más. Hay una cosa que me parece muy importante hablar cuando hablamos de esto, y es que hay un tema. En nuestro colegio los móviles están prohibidos absolutamente, y además tenemos un mecanismo para ello, que es una especie es un pouch que, bueno, pues se cierra herméticamente y hay que abrirlo con un dispositivo, ¿vale? Que solo tienen los profesores y demás. Entonces, durante toda la jornada escolar los guardan allí y se abren a la salida. Si en el colegio te pillan con un móvil o tal, te lo van a requisar durante una semana. Con lo cual, nadie utiliza el móvil en el colegio. ¿Qué pasa? Que esto, cuando lo implementamos, pues les pareció un horror a todos los adolescentes. Imagínate, ¿sabes? Que viven en TikTok, en tal, en cual, ¿hasta qué edad ¿sabes? tenéis allí? Hasta 18. ¡Ostras! Claro, imagínate chavales de 16 años que dicen, ostras, que me va a quitar el móvil toda la jornada y en el recreo, ¿qué hago? Claro, en el recreo que hago, pues en el recreo que haces, pues lo que hacen los chavales de Dragon American School, que es una delicia verlos, que es charlar, abrazarse, jugar, porque con 16 también se juega, con 16 jugábamos y nos dábamos toques y nos medio peleábamos y nos tirábamos por el suelo y te subo a caballito y no sé qué. Esto pasaba cuando teníamos 16 y 17 años. Desde que llegaron los móviles y las redes sociales, esto ha dejado de pasar. Y además la vida social de los adolescentes está mermada y bueno, este es otro temazo que sería otro tema para abrir muy importante. Pero lo que quería decir con esto es que las redes sociales tienen inteligencia artificial. Tienen inteligencia artificial, lo que se dice oculta, no es explícita. Es decir, la caja negra, el algoritmo, está oculto y el algoritmo trabaja para que tú vayas enganchándote. Te va conociendo, va aprendiendo sobre ti, sobre lo que te gusta, y entonces él va, aprendiendo patrones y te va llevando donde él quiere llevarte, que al final es a que te estés la mayor parte del tiempo ahí metido. Nuestros jóvenes, adolescentes y niños, desgraciadamente, están siendo víctimas de absolutamente todo esto en nuestra cara, así, ¿sabes? Explícitamente, ahí fuera, sales y lo ves. Esto es terrible, o sea, son absolutamente marionetas de la inteligencia artificial, ¿sabes? De la inteligencia artificial utilizada por empresas. Bueno, ya no nos vamos a meter ahí, pero si hablamos de TikTok, por ejemplo, ¿qué es TikTok? ¿Qué quiere TikTok de nosotros y de nuestros jóvenes? Bueno, pues lo que quiere es muchísima adicción, eso para empezar, ¿sabes? Entonces lo consiguen. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que los chavales están absolutamente desarmados, no tienen armas, nadie les ha enseñado que eso es así, nadie les ha enseñado a gestionarlo y además es que nuestra biología juega en contra porque nuestra biología está hecha para que la dopamina nos genere una adicción tremenda, entonces no podamos escapar de ahí, ¿no? Y los padres son nuevos en este asunto. Y los padres son nuevos y eso no les ha pasado. Claro. Les empieza a pasar ahora junto con sus hijos, pero no les había pasado, Claro. ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú pretendes alejar a los jóvenes de la inteligencia artificial y de la tecnología, lo único que vas a conseguir es que sean más marionetas y más esclavos de ella. Porque lo que no vas a hacer es encerrarlos en un armario y que no tengan contacto con ella. Es que por mucho que te empeñes, el contacto lo van a tener. ¿Sabes? Tarde o temprano. Si ellos no tienen la capacidad de controlarla, dominarla, gestionarla, conocer el funcionamiento, van a ser esclavos y están perdidos. Entonces, lo que hay que hacer es que conozcan los mecanismos, que conozcan cómo funciona y además desarrollar las capacidades para dominarla. Entonces nosotros lo que hemos creado es lo que hemos llamado el Master AI, Be Human, Master AI, sé humano, domina la IA.
sé humano. ¿Por qué? Porque te has ido desarrollando desde que eres pequeñito en nuestro cole, desarrollando todo lo que te hace puramente humano, todas las capacidades y habilidades que te hacen puramente humano, la capacidad de resiliencia, flexibilidad, creatividad, cooperación, todas estas habilidades que son puramente humanas y que nos permiten controlar y gestionar, por ejemplo, la inteligencia artificial o la tecnología. Y todo esto te va a hacer un poquito más capaz y te va a proteger un poco más frente a estos algoritmos ocultos y demás. Si además de esto tú les enseñas ingeniería de prompts, les enseñas cómo funciona la inteligencia artificial, les permites utilizarla para lo que es bueno, porque realmente es bueno para tareas que para nosotros pueden ser tediosas y nos quitan un montón de tiempo y, ¿sabes? Nos regalan un montón de tiempo en el fondo, ¿sabes? Que no nos lo quitan, al revés, nos lo dan, porque lo hacen por nosotros, pero somos nosotros quienes dirigimos. Ahí seguimos siendo humanos, seguimos siendo nosotros los que controlamos y los que dirigimos y seguimos llegando donde queramos llegar. Lo que está pasando ahora es una locura, es una demencia, porque lo que ocurre es que en los institutos los chavales están con el móvil, están conectados a TikTok, metidos dentro del instituto, entre clase y clase y en la propia clase, pero tienen prohibido ChatGPT. ¿Sabes? Mira, ChatGPT, su algoritmo está explícito. El algoritmo de ChatGPT es evidente, está ahí. Y además tú tienes que hacer el prompting para poder utilizarlo bien. Si no haces un buen prompt, no lo vas a usar bien. Pero no te hace ningún daño. Le hace daño a lo mejor al profesor que te está pidiendo un trabajo que podía hacer ChatGPT ya, pero es que igual el profesor lo que tiene que hacer es dejarte de pedir ese trabajo y pedirte un trabajo que solo puede hacer un humano y que tú utilices ChatGPT como una herramienta para hacer un trabajo maravilloso en el que brilles como un humano fantástico, que es lo que somos, ¿sabes? Pero no, prohíben ChatGPT, pero les permiten barra libre de TikTok. Entonces estamos absolutamente locos, porque lo que tenemos que hacer es lo contrario, que controlen ChatGPT perfectamente y que lo sepan usar para llegar a objetivos muchísimo más ambiciosos y humanos y brillantes y olvidarnos de las redes sociales y dejar la droga un poquito metida en el cajón. Sí, casi convertirnos en gestores de esas tecnologías y no a los que gestiona la propia tecnología. No sabía que la inteligencia artificial no estaba ya siendo integrada en la educación convencional. Hombre, poco a poco empiezan porque, claro, los alumnos dicen, ¿de qué vas? ¿Me lo vas a prohibir? Aparte que es que prohíbemelo, pero es que no vas a descubrirlo. Pero sí, ChatGPT, yo el otro día veía antes de ayer, El País sacó un artículo en el que salían profesores de universidad que salían los pobres muy enfadados porque, claro, es que los alumnos, claro, me traen el trabajo hecho por ChatGPT. Claro. Entonces, claro, es una pena porque ya no piensan, deberían dejar de usarlo. Es como, señora, deberían dejar de usarlo o usted debería pedir cosas muchísimo más interesantes, creativas y que no pueda hacer ChatGPT. Reciclaje y adaptación, ¿no?, de los profesores y del sistema, claro. Es como decir, viene la calculadora, es que era tan interesante que calcularan todo a mano, pues sí, y escribir la Biblia en un palillo es interesantísimo también. Pero a quien le guste, pero, ¿sabes? Pero me parece brutal el concepto de que primero tenemos que dominarnos y conocernos nosotros como especie y como humano, como animal, para poder luego dominar una tecnología que la parte animal ha sido quien la ha creado. Es decir, es imposible subirse a caballo de una maquinaria digital tecnológica creada por un animal sin previamente haber sentido el propio hecho animal, ¿no? Efectivamente. Parece brutal. Es que eso es justamente la clave, ¿sabes? Y también conocernos qué nos pasa con las cosas. O sea, es muy importante que tú sepas qué te pasa con la hiperpalatabilidad, qué te pasa con la sobreestimulación, qué pasa con la dopamina, qué nos hace la dopamina y que tú desde pequeño esto lo sepas. Pero no que lo sepas, en plan, en clase, racionalmente, ¿sabes? En plan súper intelectual. No, que lo sientas, ¿sabes? Y que entonces, bueno, pues todo eso te lleve a que, bueno, pues cuando te están dando dopamina gratuita, venga y pum, 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 pues igual te cuestiones ahí y puedas gestionarlo un poquito mejor, ¿sabes? Y puedas en un momento dado protegerte, ¿sabes? También. ¿En qué cosas ves la enfermedad mental de los adolescentes, de los chicos jóvenes? ¿Dónde la estás detectando? ¿Dónde lo ves? Y en este sentido, ¿ves diferencias también con vuestros alumnos entre el bienestar, la felicidad o la forma de afrontar los desafíos que nos va poniendo la sociedad?
Pues mira, una cosa que a mí me preocupa mucho es que yo veo, por ejemplo, la falta de sueño y la falta de naturaleza, ¿sabes? Son dos cosas que veo en los niños y en los jóvenes que me preocupan mucho. Luego ya viene la alimentación y más cosas, pero la falta de naturaleza y la falta de sueño me preocupan sobremanera. Y creo, mira, muchas cosas, hay problemas de niños pequeñitos que yo llevo casi 30 años trabajando en educación y siempre he trabajado también con familias y demás. Ha habido millones de problemas, pero problemas que parecía que iban a ser gravísimos en un niño que igual tiene algo de salud o igual hay que llevarlo a un psiquiatra o tal, se han solucionado simplemente con unos correctos hábitos de sueño y de salir al exterior, ¿sabes? Mm. Al fin y al cabo es, bueno, ritmos circadianos, ¿eh? O sea, al final es un poquito de hábitos de luz y de descanso, ¿sabes? Y con solo eso se han solucionado. Lo que pasa O es que el sea, propio sistema ataca directamente a aquellas personas que promueven un estilo de vida natural como la solución o como la principal solución a los problemas de enfermedades de la vida moderna. absolutamente, absolutamente. Y además a los chavales no solo es que se lo impiden absolutamente, porque todo está hecho para todo lo contrario, ¿sabes? O sea, al final los chavales llevan una vida en la que, yo qué sé, fíjate, por ejemplo, mi hija, nos acostamos a las 9:30 en casa, 9:30 es nuestra hora ya de apagar las luces, después de haber estado con luces rojas un montón de tiempo antes, y ella se acuesta a las 9:30 igual que yo. Cuando sus amigos, que está hablando con ellos o tal, me voy a dormir, flipan. En plan, ¿que te vas a qué? Pero si yo ni he cenado. Les queda una hora todavía para cenar, ¿sabes? Ya. Flipan. ¿Qué pasa? Que mi hija, pues por ejemplo, pues yo a ella ha experimentado lo que es. Yo le he dicho, mira, te digo, es que estoy convencida de que la infelicidad de muchísima gente, hay un porcentaje altísimo que se curaría durmiendo bien, Ujú. durmiendo prontito y durmiendo las horas necesarias. Yo creo que concretamente en España tenemos una falta de sueño. La gente se duerme a la 1 de la mañana. 1 de la mañana levantándose a las 7. Y eso es un pasaporte a la infelicidad y a la insatisfacción, a los divorcios, a los conflictos, a suspender, a tener una familia totalmente perdida. O sea, de verdad lo digo, ¿eh? Ujú. Y eso es una pena. Y además que la falta de sueño también responde a la falta de luz Total, solar claro, y bueno, también de la exposición mantenida continuamente a esa luz blanca de las claro. pantallas. ¿Cómo, vosotros habláis del trabajo para las soft skills, Ujú, que es de esto que hemos estado hablando, ¿no? De esas habilidades que nos hacen humanos, de el contacto con la tierra, con la ujú, naturaleza, de la mirada a los ojos entre humanos, de los abrazos, mm. de la exposición a la luz y a las adversidades térmicas, ¿no? Ujú. ¿Cómo trabajáis esas soft skills en el colegio? Pues las trabajamos de manera completamente transversal, o sea, para nosotros está integrado en nuestra columna vertebral, por lo tanto, tratamos de que cualquier circunstancia esté bañada por ello y que sea una oportunidad para desarrollarlas, pero también se desarrollan, mira, tanto en las clases más académicas y más así como más duras, también se tratan, pues por ejemplo, para nosotros es muy importante la comunicación, pero la comunicación tratada también en biología. ¿Sabes? Porque la ciencia tiene que ser también comunicada, porque hacer ciencia también es comunicar. Muchísimo de lo que es hacer ciencia es comunicar esa ciencia. Entonces, pues por ejemplo, le damos muchísima importancia al hablar en público, al comunicar un proyecto, un trabajo, de manera que llegue de la mejor manera a los otros. La colaboración, la cooperación, la creatividad, el pensar también un poco fuera de la caja, ¿no? Y permitirlo en cualquier materia, aunque sea matemáticas, ¿sabes? ¿Por qué Ujú. no? Eso de manera, pues por ejemplo, así, pues incluso en las asignaturas más duras, ¿no? O sea, intentamos que estén siempre presentes, ¿no? Pero luego también todo nuestro sistema, todo lo que es nuestro modelo, que llamamos nuestro modelo social, que va dirigido a desarrollar todas estas habilidades más blandas y que ahora mismo se sabe ya que son absolutamente necesarias, forma parte de toda nuestra vida. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos la resolución de conflictos es a través de un judicial committee que llamamos, que está formado por niños y profesores, pero por niños de todas las edades. Entonces, cuando hay un conflicto son niños los que lo analizan también y deciden cómo solucionarlo y, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es una pasada lo que puedes llegar a desarrollar ahí, ¿no? Ponme un ejemplo de esto.
Pues mira, por ejemplo, alguien ha cometido lo que sea, pues le ha robado la mochila a otro, le ha robado algo de la mochila. Pues Ajá. esta persona se ha enterado y le pone una queja, esa queja va al Judicial Committee y van las dos personas al Judicial Committee. El Judicial Committee está formado por 3 alumnos de varias edades distintas y un profesor. Entonces van, cuentan, pues nada, es que me robó esto de la mochila. Entonces, bueno, pues le preguntan lo que necesiten. ¿Le robaste esto en la mochila? Los propios niños. Sí. Pues sí, lo robé, sí, pues es que creía que era mío. Ya, pero espera, ¿creías que era tuyo? Pues le hacen las preguntas que consideren, ¿no? Hasta llegar a la conclusión, ¿no? Entonces, bueno, pues se concluye que, bueno, sí, pues es que, mira, yo lo quería y entonces se lo robé de la mochila y es verdad, se lo he robado. Muy bien, vale. Entonces, tú, que te lo robó, ¿cómo crees que se soluciona? O sea, ¿cómo te quedarías tú a gusto con esto? ¿Sabes? Pues esta persona puede decir, pues mira, yo solo con haberlo hablado y que ya me ha dicho, me lo ha reconocido y me lo ha devuelto, pues yo ya con esto estoy bien. Vale, ¿estáis contentos con esto? Pues sí, pues no, pues tal. Puede ser. Puede haber cosas muchísimo más graves y cosas que requieran de una compensación mucho mayor. A lo mejor la persona... Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que ves cuando son muy pequeños y desde muy pequeñitos han resuelto así las cosas, ahí no hay un adulto que es el que dice desde su, ¿sabes?, altivo lugar el bien, el mal, el sí, el no, y además de manera un poco random, así como aleatoria, en función del ¿no?, del Sí, no, humor que tenga el y de adulto en las ese creencias momento y de las tendencias exacto, por políticas. eso, total, Claro, porque los ¿sabes? profesores en el Claro. colegio, cada uno, pues Sí, unos son de sí, derechas, sí, otros de izquierdas, claro. otros respetan el feminismo y el otro Otro no, y son... entonces en función de sus creencias, una cosa está bien o está mal, Claro. o una cosa tal. No, aquí no va de eso, aquí no va de eso. Aquí Ujú. la inteligencia ética es algo que se nos olvida y que no está presente en los colegios, y es algo fundamental, porque la ética general existe. Otra cosa son las moralidades de cada una de las ideologías, religiones y movidas de cada ser humano, pero la inteligencia ética es algo que tenemos nosotros, los humanos tenemos, y tenemos que desarrollarla. ¿Y cómo se desarrolla? Viviéndola, y ejercitándola. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir cuando ocurren estas cosas? Pues hay que escuchar a todas las partes, pero no hablo desde un buenismo de, ay, no, claro, es que, no, sí, me violó, pero le tengo que escuchar cómo le apetecía violarme. No estamos hablando de eso, porque los límites hay que ponerlos, Ujú. porque las consecuencias tienen que ser clarísimas. O sea, no se trata de buenismo, pero se trata de ser eficaces también y de ser correctos. Entonces, cuando ocurren conflictos, te das cuenta de que los niños, si desde muy pequeños están acostumbrados a tener que resolverlos ellos y ser responsables de ellos, de sus actos o de otros, son súper inteligentes y dices, ostras, no se me habría ocurrido jamás una consecuencia de este tipo. El Judicial Committee suele poner una consecuencia que tiene que buscar dos objetivos. Uno, compensar o reparar el posible daño, y dos, que no se repita. ¿Vale? Intentar minimizar la posibilidad de que se repita. Bueno, pues se les ocurren unas consecuencias que dices, pero qué belleza. Porque son consecuencias que la persona que es la víctima se queda a gusto, pero es que el que lo ha hecho también y aprende de ellos, ¿sabes? Entonces es una cosa que es maravillosa y eso... Sí, se acaba llegando a una correlación entre problema, conflicto, resolución y bienestar posterior por el haberme enfrentado a esa Exactamente. incomodidad, ¿no? Que también es un formato en el que hoy día se ve mucho que nos trae problemas, que no queremos No enfrentarnos queremos. a Es los que problemas. ese es otro temazo. La incomodidad, el enfrentarte a conversaciones incómodas. Eso empieza en la naturaleza y en lo Ya. físico. No quiero pisar aquí porque está duro, porque está frío, no quiero pasar frío, no quiero pasar calor, no quiero pasar hambre, no quiero... Claro, no quiero subir porque me canso, no quiero hacer tal, ¿sabes? Ujú. Pues primero está la incomodidad física, que es intrínseca, es inherente a la naturaleza humana, animal y toda, porque la naturaleza es incómoda. O sea, buscar el confort es muy agradable, llegar a sentir el confort y una sensación agradable en la naturaleza, pero eso normalmente viene de haber sentido sensaciones desagradables durante un montón de tiempo y haber desarrollado esa ecuanimidad ante ellas, ¿no? Ujú. Entonces, esto es lo mismo a nivel psicológico y a nivel social. Entonces, las conversaciones incómodas son absolutamente necesarias, y evitar a los niños conversaciones o situaciones incómodas es hacerles polvo, porque les haces frágiles. Y lo que queremos son personas antifrágiles. Necesitamos personas flexibles y capaces de responsabilizarse
y capaces de pasar un momento, ponerte colorado o pasar una frustración, pero luego superarla, porque todo eso te hace crecer. Si en tu vida no te enfrentas a nada que sea incómodo, es que no vas a poder hacer nada nunca, porque la vida es incómoda, lo siento muchísimo, y dolorosa también, ¿sabes? Y una cosa que se me ahora antoja y me aparece como un pequeño ruido dentro de este protocolo que a priori parece muy armonioso y muy coherente, es que si yo quiero educar a un niño bajo esas premisas, tengo que tener un equipo de profesores que también comprendan el protocolo de forma muy integrada y tampoco tiene que ser fácil, supongo, encontrar a personas que hayan sido formadas así o que además comprendan y vivan en este estilo de vida, ¿no? Totalmente, es súper difícil. ¿Cómo buscáis profesores Pues así? bueno, a ver, ya después de muchos años, pues tenemos una bolsa de trabajo porque además vamos atrayendo como talento, ¿no? Talento entendido en su mayor expresión, talento en Sí. todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la suerte de que podemos ir haciendo selección siempre, estamos siempre seleccionando gente, ¿sabes? Para tenerla, para estar, bueno, pues por si acaso, entonces vamos teniendo ya una cantera de profesionales que nos... ¿Qué características son para vosotros indispensables en un profesor de vuestro colegio? Pues mira, una de las características, bueno, una condición necesaria es que hable inglés, porque para nosotros, claro, el inglés es la lengua académica. Pero bueno, superado eso, pues para nosotros nos fijamos mucho en un poco lo que aporta cada persona, lo que lleva en su maleta, ¿no? Entonces, una persona con vivencias interesantes, creativas, con cosas que aportar, aparte de la materia, si es uno de secundaria o de bachillerato ya que tiene que dar una materia concreta, matemáticas, ciencias, tal, pues bueno, aparte de que tenga el conocimiento y que sus metodologías sean interesantes y que encajen perfectamente con nuestra filosofía, que eso es más fácil de encontrar, pues nos interesa que sean personas que vengan con una maleta llena de experiencias y posibilidades y herramientas interesantes, ¿no? ¿Y analizáis su estilo de vida? Es decir, yo hablo mucho de que, por ejemplo, los sanitarios, que yo no voy a ponerme en manos de un médico que tiene sobrepeso, porque no tiene sentido para mí que una persona que está enferma pretenda a mí darme lecciones de salud, ¿no? Entonces, Sí. ¿vosotros atendéis a ese prisma? Sí, atendemos a ese prisma también y es un puntazo, o sea, es un valor a tener en cuenta muchísimo. Si la persona, además, no sé, pues por ejemplo, nuestra profesora de biología, claro, dices, joder, es que si una profesora de biología no está preocupada por la nutrición, por ejemplo, y no conoce nada de nutrición y sus hábitos de vida son absolutamente contra la biología humana, ostras, es que menudo mensaje, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, pues claro, le damos mucha importancia a eso, no es fácil encontrarlo, realmente no lo es. También luego hacemos mucho training interno, mucha formación, mucha información, pues ya sabes, traemos a Endica y Endica pues una vez al año les da una charla y les enseña tal y tratamos de compartir podcast, lecturas, todo tipo de cosas. Estamos siempre como ayudándoles también en ese crecimiento, ¿no? Sí, una formación no solo a los alumnos, sino también a los profesores continua. ¿Y el ejercicio físico, cómo lo integráis en vuestra enseñanza? Porque creo que es algo importante y además, al menos en la educación convencional, cada vez se quita más el ejercicio físico, hay menos movimiento y bueno, para mí eso es un problemón. Pero bueno, ¿cómo lo hacéis vosotros allí el ejercicio? Bueno, para empezar, lo primero que hacemos es que haya movimiento, más que ejercicio, el movimiento, darle mucha importancia al movimiento, es decir, que nos movamos, que eso además yo sé que tú eres muy fan de eso y hablas del movimiento en todo momento, ¿no? La vida es movimiento, ¿no? Como dices muchas veces. Y esto lo ves en los niños no paran de moverse. Todo lo que no te muevas cuando eres niño, te vas a hipermover cuando no te tengas que mover, ¿sabes? Es que es un poco, no sé quién decía, había un autor por ahí que decía que por cada hora de televisión, en su día decía televisión, ahora es TikTok, por cada hora de televisión vienen 2 horas de movimiento activo, muy alto, ¿sabes? Y esto es así, entonces todo el tiempo que un niño no se mueve, se va a tener que mover. Y entonces ¿sabes? en las clases, dentro de una clase, por ejemplo, de matemáticas, A ver, ¿están en movimiento o están cuando sentados? son pequeños no están sentados, o sea, en infantil no están sentados. O sea, el de estar sentados sí, pueden estar si lo necesitan en un momento dado. Pero eso de coger a un niño infantil y tenerlo sentado como si fuera un adulto, esto no se hace. Los niños primero están descalzos, ¿Qué edad- la qué edad mayoría del esa? tiempo, de 3 a 6 años. Y están descalzos. Están descalzos dentro, con sus calcetinitos de goma, de deditos, o descalzos como ellos quieran, y todo el suelo de maderita y a gustitos,
Qué ¿sabes? bueno. Y están sentados en el suelo, levantándose, tal, o sea, y está todo el entorno y todo el espacio hecho para que se tengan que mover, para hacer, porque además tú, cuando eres tan pequeño, tú aprendes con el movimiento, o sea, todo lo integras, todos los conocimientos se integran con el movimiento, ¿sabes? Entonces, es que si no te mueves, no aprendes tampoco, ¿sabes? Entonces, eso es fundamental, y los primeros años de primaria también son, las clases no están, tienen mucho espacio para moverse, para sentarse en el suelo, para tener que, no tienen un sitio fijo cada uno de este es mi pupitre, sino que son mesas comunes en las que cada día se sientan en un sitio, se levantan, se hacen muchas actividades de pie, en movimiento, en conjunto en las clases, o sea, las clases son dinámicas. Luego avanzan en la edad y ya se meten en los Sí. 8, 7, 8 años, ¿no? 7, Luego 8, ya, 9. sí, digamos que en la primera, claro, va bajando un poco más el movimiento. Es verdad que la necesidad de movimiento continua va bajando también un Claro, poquito, sí. ¿sabes? Entonces, pues al final ya, y los mayores del todo, pues cada 45 minutos cortan y salen de la clase, vuelven, salen al exterior, Ya. todo esto, ¿sabes? Eso por un lado, o sea, que haya movimiento, que tengas que trasladarte. Para nosotros es muy importante que se tengan que trasladar, que mucha gente dice, joder, pero no, es más, mejor un edificio todo concentrado ahí tal cual. Bueno, Justo aquí tenemos sí, un colegio, aquí en la ventana. sí, es que lo estoy viendo, todas las clases ahí concentradas, ¿no? Pero realmente no, realmente la incomodidad de tener que trasladarte de una punta del laboratorio de ciencias a la clase de no sé qué y que tengas que estar caminando 5 minutos por la naturaleza hasta que llegas, a ver, por la naturaleza, por el jardín del colegio, pero que está en pleno parque natural. Pues eso es un regalo de oxigenación para todos los... Lo que pasa es que me cuesta ver este modelo de forma generalizada en la sociedad, porque lo veo como muy caótico en el sentido, claro, si tú tienes un grupo en todo un colegio, yo qué sé, de 50 niños, entre adolescentes y más jóvenes, pues ¿cuántos niños tenéis en Son total? 250 en total. Vale, ¿y un colegio convencional Pues cuántos niños puede llegar a tener? colegio menos de 600 no tendrá. Claro, entonces Igual tiene 1000. quizá no es replicable el mismo modelo, Bueno, ¿no? ¿sabes lo que ocurre? Es que yo en lo que no... A ver, el ser humano, de nuevo, volvemos a los ancestros, no estamos preparados para gestionar a más de 300 personas. Claro. De hecho, el número de Dunbar diría 150, que es un poco los antropólogos. Nuestro cerebro está hecho para que no podamos gestionar, para que podamos gestionar hasta un número determinado de personas. Cuando las aldeas, cuando los grupos, cuando tal, son más grandes de 300... estamos fuera de nuestra naturaleza, ¿sabes? Y se nos da todo peor, es todo peor, es una aglomeración para la que no estamos preparados. Entonces, realmente, yo creo que los colegios deberían ser colegios mucho más pequeñitos. Y a lo mejor en un barrio hay 4, pero no hay uno de 1000, sino que hay 4 de 250, ¿sabes? Sería muchísimo mejor. Es cuestión de organizarse. Es verdad que tal y como vivimos, parece como en las ciudades, más hacer un mamotreto de edificio hacia arriba es mucho más económico que hacerlo Claro, extendido. sostenibilidad La económica sostenibilidad económica es importante, claro, está clarísimo. El otro día hablaba Lo que con pasa es que Nuria igual los Coy. colegios no deberían estar tan metidos dentro de los centros de las ciudades. Igual esa es otra manera El otro de día hablaba verlo. con Nuria Coy y no sé si sabes quién es. Claro que sé una, quién es, una sí, sí. alimentación saludable, alejada de tóxicos, etcétera. Y yo le dije, claro, pero ¿quién se puede permitir hoy día tener una alimentación alejada de tóxicos a nivel económico? Me resulta un poco lo mismo con la Ya, educación. sí, O sea, sí, al sí. final, también para ir a vuestro colegio hay que pagarse, es un colegio privado Sí. y hay que tener la posibilidad de llegar ahí, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa, o más que me preocupa, me invita a ocuparme de divulgar y a promover un estilo de vida saludable para la población que no se puede permitir este tipo de recursos, es qué soluciones realistas podemos dar en este sistema. Mira, no tengo los datos exactos y me da mucha rabia, pero vamos a ver, el precio de una plaza pública de colegio... Es que no quiero meter la pata porque no quiero... Que luego el hate es muy malo también. Sí, no, lo tendrás, pero no te preocupes. Sí, no, bueno, eso lo he tenido desde siempre. Pero no quiero dar un dato incorrecto, pero el precio de una plaza pública, lo que nos cuesta, porque nos cuesta, ese colegio, entiendo que es público, nos está costando a todos al mes, por cada niño, un dinero, que a lo mejor, pues no sé, ponle a lo mejor 3.000 euros por niño, algo así, o incluso más. No sé cuánto es, ¿vale? Insisto, me encantaría tenerlo. ¿Sabes que
mi colegio, yo consigo optimizar eso de una manera y bajarle el precio absolutamente. Mis plazas son mucho más baratas que 3.000 euros al mes por niño, ¿sabes? Mi colegio en comparación con un colegio público, claro, tú no lo pagas al mes, vas con tu tarjeta o con el dinero y lo pagas al mes, lo estás pagando al mes en impuestos. Claro. Pero lo que estamos pagando por cada plaza es muchísimo dinero. Lo que mis familias están pagando por cada plaza es muchísimo menos que un colegio público. Entonces, si se puede hacer, o sea, si el Estado la educación la dejara en manos de buenos gestores que ofrecieran esas plazas para todos y que las familias fueran las que decidieran y demás, pero los gestores fueran buenos gestores, estoy convencida que estoy convencida, no, he demostrado que esas plazas bajan. Mis plazas son mucho más baratas que las plazas públicas. Pagamos muchísimo más por las plazas públicas que por las de los colegios, que lo que se paga por los colegios privados. Esto es la realidad. Y te estoy hablando de un colegio privado, americano, con profesores que tienen unos sueldos por encima de la media porque son profesores nativos. Estamos hablando de top en cuanto a salarios y a condiciones. Estamos hablando de un colegio cuya alimentación es 100% ecológica. Mi alimentación realmente es 4 veces o 3 veces más cara que un colegio que da comida, el típico menú escolar que te cuesta nada, 0,50 a lo mejor por niño y día, ¿no? El mío es es mucho más caro, ¿sabes? Y aún así, la plaza es más barata. Entonces, no, es que está mal gestionado, ¿sabes? Es que la gestión de estos centros no está hecha bien, no está correctamente hecha a nivel financiero exclusivamente, me refiero, ¿sabes? Sí, no tiene que ser tarea fácil, pero bueno, si Es que esto nadie lo sabe. Nadie sabe que las plazas de los colegios públicos son tan caras. Nadie sabe que una plaza de colegio público nos sale tan cara por cada uno de los niños al mes. Nadie lo sabe, pero es carísimo, realmente. Claro, pero si es tan cara y luego en realidad la mano de obra, por ejemplo, lo que se le paga a un profesor, luego los alimentos del comedor y lo que se hace ahí es low cost, ¿dónde está el dinero? No sé. Yo no lo sé dónde está. Yo te puedo decir dónde está el de mi empresa. El de los colegios públicos, ni idea. No tengo ni idea. No sé y qué además, pasa. sin hablar luego de toda la enfermedad que genera ese modelo de, por ejemplo, de alimentación barata y dañina que enferma, junto con ese tipo de enseñanzas o permisividades, como por ejemplo lo de tener el móvil, o como por ejemplo lo de bajar las horas de la educación física. Es que es una locura, ¿no? Bajas horas de educación física. Los niños en el recreo están con el TikTok. Llegas al comedor y tienen fritos, pan, macarrones. Ese es todo el valor nutricional que tienen. ¿Esto a dónde lleva a los niños? A la enfermedad mental, a la enfermedad general biológica. Y eso eleva el gasto público, también en la sanidad luego. Absolutamente. Entonces es una rueda perfecta. Sí. Bueno, es una rueda de despilfarro absoluta que a mí me parece realmente un crimen. O sea, me parece realmente un crimen. Bueno, vamos a pasar a la parte de... Bueno, antes de pasar a la parte del método Qualia, que bueno, es más o menos de lo que hemos estado hablando, ¿no? No quiero que se me quede ningún matiz porque me parece súper interesante. Me gustaría que me hablas de la educación física que hacéis en vuestro colegio. Pues bueno, además de la base que te he contado de movimiento, lo que hacemos es que pues tenemos todo tipo de deportes, diferentes deportes. Nuestra educación física realmente es movimiento funcional. Realmente hacemos entrenamiento funcional, en el que hay entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardio, mezcla entre ambos. Y además tratamos de que sea en el exterior. Tenéis kettlebells allí. Tenemos kettlebells. Oye, los siguientes serán las clubbells, ¿eh? Sí, tenemos tengo unas ganas de... Sí, estamos en constante, ¿sabes? Creatividad e introducción de nuevas cosas. Nos encantó el taller contigo de Animal Flow, que yo creo que es fundamental y me encantaría como meterlo de alguna manera también. Bueno, tenemos todas las barras de dominadas por todo, no sé si esas las viste, por todo el pasillo exterior tenemos las barras de dominadas, tenemos como 15 barras de dominadas, que es súper chulo porque los niños cuando están descansando, cuando tal, se encuentran sus barritas y de repente se ponen entre ellos a picarse, a ver cuántas haces, no sé qué, tal. Y bueno, pues es fomentar... generar que surjan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el entrenamiento funcional que tienen sí o sí 2 veces a la semana. Tenemos lo que llamamos el Wild Fitness, que
Consta de bici de montaña, escalada y 3 viajes al año, uno de surf, otro de esquí y otro de barrancos y montaña. Luego tenemos también tenemos yoga, tenemos esquí también en temporada de esquí, subimos a Navacerrada o a Valdesquí y bueno, tenemos también un taller de skate, muchas Sí, bueno, yoga habilidades que están un poquito más separadas de lo que nos han enseñado hasta el en el momento, ¿no? cole, ¿no? En el colegio que, bueno, yo creo que hay una parte muy acertada, al menos de cuando yo estaba en el colegio, que era que te enseñaban a moverte con habilidades gimnásticas. Yo recuerdo el salto del potro, pruebas de flexibilidad, de explosividad. Lo que pasa es que todo esto fue como muy fugaz y la base de la educación física está integrada en los deportes, que Eso no está es. nada mal, ¿no? Lo que pasa es que digamos, un vacío educativo en base a las necesidades humanas es la experimentación de la movilidad, de la fuerza, de la explosividad, de la superación de los retos, ¿no? Como por ejemplo que dices, que haya una serie de barras de dominadas y que los niños aprendan uno, a hacer una dominada y dos, a picarse entre ellos Total. para conseguir hacer dominadas, ¿no? Es que si no se van a picar en TikTok con un reto de, ¿sabes? Sí, Es que sí. al final el picarse con tus amigos, eso mola mucho, ¿sabes? Y eso necesitamos hacerlo y al final picarte hasta contigo mismo, ¿no? Y cuántas dominadas empecé haciendo en el año y mira que he acabado haciendo 3 o 10, ¿sabes? Pues es una pasada eso. Sí, sí. Sobre todo porque se abraza el movimiento desde la curiosidad, Sí, eso desde es. el reto, desde la diversión Eso y no es. desde no sé qué es esto de moverme, Total. tengo un trauma con el deporte porque mis padres me apuntaron a Sí, fútbol o de ayudo, pequeño o- o ayudo sí, y sí. se me generó ahí un trauma en relación al deporte y ahora me dicen que me tengo que apuntar a un gimnasio. Me apunto en una oferta de un año, al mes estoy hasta las narices porque estoy haciendo ejercicio para mejorar mi salud y para quemar calorías, cosa que no tiene nada que ver como lo entiende nuestro cerebro. Total, un desastre, la casa por el tejado. Total. No quiero dejarme nada del modelo que lleváis. El método Qualia es más o menos de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, Que es realmente es eso. es O la sea, base de educación. sí. O sea, al final todo lo que vivimos, todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que hay en esta sala nos está dando información y nos está provocando una experiencia humana subjetiva a cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Cuanto más rica, enriquecedora, positiva, productiva y óptima sea esa experiencia, ese qualia que tú vives, pues mejor va a ser tu desarrollo y mejor va a ser tu vida, ¿no? Entonces es bueno, pues teniendo eso en cuenta, querer influir en en todo ese contexto, ¿no? Y que bueno, pues que abordar la guía de nuestros alumnos y el acompañamiento hasta que se hagan mayores, teniendo todo eso en cuenta en todo momento, ¿no? Había algo que me llamó mucho la atención del formato en el que manejáis a los alumnos y es que por un lado ellos llega un momento donde eligen las asignaturas, ¿puede ser? Sí, ellos, bueno... E incluso en las edades puede ser que no estén jerarquizadas Sí. 100%. Sí, Explícanos eso esto. ocurre sobre todo en las primeras etapas, cuanto más pequeños son. Luego ya cuando se van aproximando a grado 8, 9, o sea, que es como segundo, tercero y cuarto de la ESO. Tercero y cuarto de la ESO ya son 2 años que ya la cosa empieza a converger y ya es mucho más rígido. O sea, tienen menos capacidad para poder elegir porque ya van fuera y el sistema es otro y tienen que elegir un poco ya el itinerario, ¿no? Pero toda su vida anterior en el colegio han podido elegir sus materias y sus asignaturas. Afortunadamente tenemos mucha independencia y mucha libertad académica y educativa. Los colegios, por eso somos un colegio americano. Bueno, somos un colegio americano por 2 motivos. Porque nos parecía fundamental en este mundo en el que vivimos hablar inglés y hablarlo muy bien, es decir, que tú puedas expresar lo mismo que expresas en español en inglés cuando salgas del colegio, nos parece un regalo porque realmente, pues bueno, el conocimiento está en Internet, y Internet es el 90% en inglés, bueno, y el lenguaje académico del mundo es el inglés, ¿no? Esto era una de las razones. Y otra de las razones era que el sistema educativo americano es de los más libres del mundo, es el que más libertad deja, menos rígido.
rígido. En España, por ejemplo, los sistemas educativos españoles son muy cerrados, es igual para todos, café para todos, al mismo momento, tal, hay muy poca flexibilidad y muy poca personalización. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos podido hacer esto, o sea, nos podemos permitir, siendo un colegio americano, bastante personalización, flexibilidad, y además no nos tenemos que ceñir a un currículum cerrado que depende de un ministerio en un momento dado y tal. Nosotros, por ejemplo, fíjate, este debate que hay entre filosofía sí o filosofía no, la quitamos, la ponemos, no sé qué, para nosotros ese debate no existe. Para nosotros hay filosofía desde que están en primaria como opción para quien la quiera. Y quien quiere estudia filosofía y quien no quiere no la estudia. ¿Cómo se elige? ¿Cómo elige un niño? Bueno, nosotros realmente ahí, nosotros hemos funcionado de la siguiente manera. Nosotros no hacemos los horarios y las horas, los profesores a priori, y luego los alumnos encajan en nuestro cuadrante, sino que lo hacemos al revés. Para esto hemos desarrollado todo un software muy concreto, ad hoc, para nuestro colegio para poder hacerlo. Y realmente lo hemos hecho un poco con inteligencia artificial desde hace tiempo, que lo que hace es lo siguiente. Los alumnos hacen el input de lo que desean, ¿no? Entonces, quiero coger esto o lo otro, nada, pim, pam, pum. Todo esto lo metemos en nuestro software y con unos algoritmos especiales nos genera el horario, en lugar de hacerlo al revés. Entonces, es decir, que se genera el horario en función de las necesidades de los alumnos y no al revés. O sea, que es más orgánico, ¿no? Súper orgánico y personalizado. Entonces, cuando son pequeños, están en primaria todavía, pues claro, y además hay materias que Pero ¿y qué acciones son las que detecta este algoritmo para saber? Lo que el alumno ha pedido. O sea, por ejemplo, pues a ver... Se le hace un muestrario, sí, ¿no? De clases, asignaturas, y dice, mira, tienes esto, ¿qué te gusta más? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apetecería coger y tal? Y se va estudiando también, a ver, esto se puede, esto no, o sea, que tampoco es esto como... O sea, porque al final en la vida, a ver, los recursos son finitos, también te digo, no es como... Aparte de infinito, que un niño tiene de todo menos seguridad de lo que quiere. Totalmente, por eso es muy importante que también conozca muchas cosas distintas y que en los primeros años pueda conocer muchas cosas. Eso de especializar mucho a los niños y que si eligen una cosa de ahí no pueden bajarse ya en 4 años o tal, a mí me parece un error. Yo creo que el ser humano debe probar muchas cosas. Y te digo, probar también con responsabilidad, ¿eh? Porque nosotros, o sea, si tú te has apuntado a tal clase, tú vas a tener que estar todo el trimestre en esa clase porque se te ha asignado un profesor, unos recursos, un aula, unas horas y tal. Entonces, tienes que estar todo ese trimestre. Otra cosa es que a lo mejor en esa materia, al siguiente trimestre te puedas cambiar a otra. Ajá. Pero ahí tienes que cumplir, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí la disciplina, en el momento en el que eres muy flexible, pasa a un segundo plano, y precisamente también sabemos que la disciplina es algo importante, ¿no?, en la educación. Claro, pero la disciplina tiene que ser, o sea, para que la disciplina funcione, tiene que haber o sea, tú puedes llevar la disciplina de diferentes maneras. Puedes llevar la disciplina de manera totalmente autoritaria, sin ningún tipo de tal, y entonces esto es así porque sí, lo mando yo y hay unos castigos sino tremendos y tal, y ahí todo funciona en plan militar. O puede haber una disciplina en la que tú responsabilizas al alumno de sus propias acciones. O sea, tú le das más libertad, pero también le das más responsabilidad, le exiges mucho más. ¿Qué pasa? Que, o sea, cuando hay tanta libertad y flexibilidad, cabe a veces la confusión de que, pero entonces no hay límites, pero entonces hacen lo que les da la gana. No, hay mucha más responsabilidad, se les exige mucho más. Es lo que te decía antes, realmente se tienen que ir a un Judicial Committee a explicar una serie de cosas y a ponerse rojo delante del que le ha robado la cosita en la mochila o el que le ha pegado no sé qué, ¿sabes? Y en una situación que es incómoda. A lo mejor es mucho más cómodo que no se diga nada, que el profesor te castigue y fuera y nadie habla de esto y ya está, ¿sabes? O sea, que en realidad pedirte responsabilidades es mucho más, o sea, es mucho más, hay mejores comportamientos al final, claro. ¿Sabes? Hay más, en el fondo, disciplina real. Y alimentas también, claro, la autoestima. Por supuesto. Es decir, cuando tú te responsabilizas para algo y tienes que superar ese compromiso, ese esfuerzo por lo que te has comprometido, y
ya sea que lo eres capaz de llegar a superarlo, a conseguir tus objetivos o no, o tener que abandonar y tomar otro camino, al final lo que estás alimentando es tu propia autoestima, estás comunicándote contigo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo decido, un niño, quiero esta disciplina, has dicho 3 meses, cada trimestre, ¿no? O sea, cada trimestre yo puedo elegir una... No todas, hay algunas que son anuales, hay algunas, depende. Cada asignatura tiene un poco sus características también, ¿no? Ajá. Sus materias. Y si quiero cambiar después de X tiempo, que dentro de las normas, de las reglas que Puedes establecidas, cambiarla. puedo cambiar y tengo que filosofía. explicar por qué, tengo que argumentar. Sí. Si tú quieres darte de baja y quieres un cambio, tienes que explicarlo. Mira, esto, por esto, por esto. Lo cual es muy interesante porque ese es el metaconocimiento, el conocimiento de... Sea con la edad que sea. La edad que sea. ¿En serio? O Sí. sea, a ti se te planta un renacuajo de 7 años. Te dice, me quiero dar de baja de swimming. Y dices, bueno, pues ¿por qué te quieres dar de baja? Primero no te puedes dar de baja ahora, tienes que esperar porque tú elegiste, ¿te acuerdas que elegiste que yo te dije... Esto es un trimestre entero, que es hasta las vacaciones de Navidad, ¿te acuerdas, no? Y que tuviste dos sesiones de prueba, probaste y dijiste, vale, me apunto. ¿Sabes? Le ayudas como a un poco rememorar y tal, y que se vaya haciendo cargo. Sí, me acuerdo. Vale, pues ¿hemos llegado a las vacaciones de Navidad? No, todavía no. Pues mira, mira el calendario, pues te queda todavía un mes, 4 sesiones todavía de swimming hasta que tal. Y cuando lleguemos allí ya te vas a poder dar de baja. ¿Por qué te quieres dar de baja también? Porque a lo mejor el tema es una cosa solucionable, ¿sabes? Sí, pero que a veces es porque, yo qué sé, que no me mola el gorro, que me hace daño el gorro de la pista. Claro. Yo qué sé, es que puede ser 1000 cosas. Claro, es que ¿sabes? Me parece muy complejo, ¿eh? Es complejo. Bonito y complejo. Mira, es complejo, por eso también tiene que ser colegios pequeños en el que tú puedas personalizar tanto. Es complejo, pero ¿sabes lo que pasa? Que es tan profundo y tan eficaz que cansa muchísimo menos. Es mucho más cansado y estar contracorriente, y luchar contra la energía y frenar, estar todo el rato frenando, que hacer esto. Porque al final te digo, si tú trabajas así, siendo una profe, entras con una meditación activa que te digo que te llena de energía, ¿eh? ¿Sabes? Lo veo 100%. Sí, porque conectas de una manera muchísimo más profunda y humana, ¿sabes? No digo que todo el mundo sea capaz de hacer esto, ¿eh? Pero para mí, estar con niños, cuando yo ahora no soy maestra, desde hace mucho tiempo, no soy ni siquiera directora ya de Dragon School, o sea, imagínate, pero cuando yo era maestra, sí, para mí era realmente eso, una meditación activa que me llenaba de energía más que vaciarme, ¿sabes? Pero claro, eso hay que también saber hacerlo, dejar fuera las cosas, quitarte tú del medio. No es tu necesidad, no es tu movida, no es tu cosa, es la de ellos. Tú estás aquí como un simple catalizador, mediador o X, ¿sabes? ¿Cómo ves las nuevas generaciones de profesores? Pues las veo un poco como... No veo gran cambio, la verdad, ¿eh? O sea, sí que veo un poco más de interés por metodologías distintas, hay un poco más de interés por cierta innovación pedagógica. Sí veo también un deseo de mayor creatividad. O sea, sí es posible que antes, pues cuando yo, no sé, hace 20 años o 25 años, las pedagogías alternativas eran una cosa de hippies, ¿sabes? Era una cosa como de hippies, underground totalmente, una cosa como de, ¿no? Gente muy, muy fuera de esta sociedad. De ricos que no saben qué hacer con su dinero también, y se aburren también, ¿no? También, exactamente, sí. Como unas cosas así un poco experimentales y tal, ¿no? Ahora no, ahora cada vez hay más oferta, realmente cada vez las familias son más conscientes también, algunas, ¿no? Y toda la sociedad en general, pues esto se acepta cada vez más, ¿sabes? Esto lo va a escuchar mucha gente que tenga a sus niños apuntados en colegios, la mayoría, el 99% de los padres... Y bueno, y profesores también, que sean padres o que no lo sean, pero profesores que estén dentro del sistema convencional educativo. ¿Qué mensaje les mandarías tú, así para cerrar la charla, de qué pueden hacer a corto plazo para ir acomodando un futuro más saludable y con más, digamos, con mejores resultados para sus hijos? Y bueno, no solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo. ¿Cuál es el mensaje que le mandas?
Bueno, yo me fui del sistema tradicional y no he metido nunca a mi hija en el sistema tradicional español porque no creo en él. Yo voy a un restaurante y no le he dado nunca a mi hija menú infantil. El menú infantil me parece, o sea, es que voy a decir una burrada, me parece veneno, ¿sabes? Entonces yo a mi hija no le doy veneno. Em, yo me fui de allí por algo, ¿sabes? No, para mí, mira, cada uno tiene su escala de valores. Para mí como madre, la educación de mi hija ha estado por encima de cualquier otra cosa, ha estado por encima de la calefacción en casa, ha estado por encima del coche que tenga o no pueda tener, ha estado por encima de las vacaciones, absolutamente, por supuesto, de la ropa, de mil cosas. Te quiero decir que para mí, si había que gastarse 1 euro, era desde luego en la educación y en la alimentación. Sí, Todo vamos, lo que demás, te quitabas tú para dárselo a sí, ella todo, ¿no? absolutamente. Y además todo. Quiero decirte que es que he llegado a vivir en momentos sin calefacción en mi casa porque no podía pagarla, pero la comida era la que era, ¿sabes? Entonces, claro, te lo está diciendo una persona que considera que esto es así, que es que para mí es el top de la importancia, ¿sabes? Entonces, para mí no existe tal cosa como, no, es que llevo a mi hijo a... Porque es que, claro, tengo la escuela de al lado de casa y para mí es muy importante que esté al lado de casa y entonces lo estoy llevando al colegio público de al lado de mi casa, que son 2.000 alumnos, que hay bullying, que te espanta ver lo que hay y que están viviendo como tal. Ya, es que yo jamás diría eso, ¿sabes? Es que yo, para mí, pues a lo mejor me mudo de casa, a lo mejor me muevo yo de casa, Claro. si para mí es tan importante estar cerca del colegio, y entonces pues, seré yo la que me traslade a mi trabajo con más tiempo, pero mi hijo irá a un colegio mucho más tal, ¿sabes? Para mí la cosa es así. Yo, de verdad, Víctor, es que me da pena decir esto y yo sé que esto va a caer fatal y voy a caer muy mal diciendo esto, porque... Hay gente que dirá, ya qué lista, pero es que yo no me puedo permitir pagar un colegio. Habrá gente que no se lo pueda permitir, pero de todos los que dicen no me lo puedo permitir, ¿de verdad no se lo pueden permitir el 100% de los que lo dicen? Yo no lo sé, yo no me meto en las finanzas de cada uno ni tal, pero bueno, que muchas veces no nos damos cuenta, pero ponemos por encima otras cosas, ¿sabes? Y aparte que la educación no solo está en los colegios, sino que digamos que está mucho más en casa. Eso, por Yo supuesto, doy por claro. hecho que un padre que trae a un niño a tu colegio, en su casa el niño llega y hay alimentación saludable, no hay ultraprocesados, seguramente se acuesten a la hora a la que se tenga que acostar. No todo el mundo, pero no todos, pero hay una tendencia mucho más habrá hacia una eso. tendencia, ¿no? Que, Una educación claro, de es los gente, propios padres. a ver, pues la gente que trae... A ver, el colegio, en nuestro colegio no es un colegio de ricos, gente necesariamente con un súper altísimo nivel financiero. Lo que es gente muy sensible a la educación y a las necesidades de sus hijos y que ponen por encima las necesidades de sus hijos educativas y demás por encima de cualquier otra cosa. Y es gente de un altísimo nivel cultural, esto también es verdad. Lo que sí que hay es un altísimo nivel cultural y bueno, pues eso también hay pues una necesidad de búsqueda de tal, pero hay gente que a nivel económico es gente muy, muy normal, muy normal. Lo que pasa es que le dan la importancia a eso y a lo mejor no se cambian el plumas todos los años, sino que llevan el mismo desde hace 10, que les calienta igual, por cierto, ¿sabes? Ya. Y a lo mejor no salen a cenar tanto, ni se van a Portaventura, ni se... Bueno, pues hacen otro tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, a ver, también te digo una cosa, nosotros tenemos un porcentaje becado también, ¿eh? O sea, porque cuando pues de repente ha venido gente que ha tenido un disgusto y una situación que les ha roto la vida y hay que ayudarles, o gente que realmente ha venido y te ha explicado, mira, para mí es importantísimo, soy capaz de quedarme aquí a limpiar a cambio de que mis hijos vengan aquí. Pues mira, a mí alguien que llega en esas circunstancias, no quiero animar a nadie a que venga No, claro, a hacer ten esto, cuidado, ¿no? bueno, ahora te sucederá, pero, No, pero abrís ¿sabes? la posibilidad a que esto suceda. Bueno, es que hay un porcentaje así, ¿sabes? Y luego otra cosa que hemos hecho muchos años, que tenemos, igual este año se vuelve a hacer, que es que, por ejemplo, pues para los viajes de deportes, para las excursiones, para tal, lo que hacíamos era abrir una bolsa de becas en la que las familias ponían de manera anónima lo que quisieran poner y entonces para aquellos alumnos que no podían permitirse el viaje, pues se pagaba con todo el resto que tal. Entonces, pues mira, familias que podían permitírselo totalmente, pues aportaban para las que no podían. ¿Sabes? Una cosa que es
súper bonita y que ha surgido así y que tal. O sea, que te quiero decir que a veces los colegios privados, mira, también te digo, hay mucha gente que dice, no, es que para mí la idea de la educación pública, por ideología, la educación tiene que ser pública y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces eso está por encima de las necesidades de sus hijos, la ideología, la idea de que la educación tiene que ser pública. Entonces sus hijos van a un colegio público que a lo mejor es un colegio que no está funcionando. ¿Sabes lo que te digo? Pero es más importante para ellos que es la educación pública. Para mí es completamente al revés. A mí público, pero es que no entro en eso. Ahí ya entramos en condicionamientos, en sesgos políticos incluso, ¿no? Porque tiene que ser público, porque lo estamos para eso hemos llegado hasta aquí, nos hemos esforzado, ponemos entre todos y tenemos un gran sistema público, educativo, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tenemos un sistema educativo bastante cuestionable, bastante mejorable. Entonces, que sea público o deje de ser público, o sea, quiero decir, el valor de ser público per se, el ser público per se no es un valor. Es un valor si es bueno. Igual que la sanidad, pues es universal. Yo creo que la sanidad debería ser universal, pero debería ser también de calidad. Y desde luego la sanidad que tenemos cada vez da más pena ver esto, ¿no? Entonces, poner por encima la ideología me parece un error. Y esto ocurre muchas veces y nos critica mucha gente desde ahí. No es que yo soy pro educación pública y si no la apoyamos, ya, pero es que yo no voy a apoyar los filetes de vaca loca dándoselos a mi hija es que no voy a apoyar cosas en las que no creo. O sea, no puedo apoyar un sistema que está obsoleto, que no funciona y que además no está haciendo bien a los niños. No lo voy a apoyar y mucho menos con mi hija, ¿sabes? A costa de mi hija, ¿no? ¿Sabes? ¿Has hablado antes del bullying? Sí. ¿Y qué opinión tienes del bullying? Porque yo te cuento la mía, ¿vale? Sí. Así de forma muy superior y podéis apalearme, hacer lo que queráis, me da igual. Yo creo que el bullying, en cierto modo, es necesario. Ha existido toda la vida de forma orgánica y que cuando se empieza a intentar controlar, proteger, es como lo mismo que decías de las superficies blanditas, hacemos niños más infelices, menos resilientes, menos asertivos, y que el bullying en el niño es natural. O sea, el niño... ¿Qué entiendes por bullying? El bullying significa acoso, acoso. Teniendo en cuenta que un acoso empedernido prácticamente creado de forma maquiavélica por niños que no tienen una buena educación, que tienen ya una serie de traumas y un seguimiento y una persecución, es algo evidentemente muy peligroso. Pero fíjate que estoy hablando de un extremo. Sí, sí. Pero entre ese extremo y el cero bullying hay una escala de grises increíble, eterna. Sí. Y que el bullying no solo depende de un acoso de un grupo de niños que van ahí a machacar, sino también de lo que percibe el otro niño de lo que es acoso. Entonces, yo digo que el bullying, en cierto modo, tiene un margen educativo siempre y cuando los padres, desde casa, enseñen a cómo, no defenderse, sino cómo aprovecharse de los problemas que hay a tu alrededor, de cómo intentar solucionar estos problemas y, por supuesto, siempre bajo la supervisión de padres, profesores, etc. Pero creo que se ha hecho una sobreprotección y un drama exageradísimo alrededor del bullying y que precisamente no solo no ayuda para eliminarlo, sino que está incrementando mucho más ese bullying. Mira, yo creo que en realidad de lo que tú estás hablando, de lo que estás hablando no es de bullying, de lo que estás hablando es de conflictos, de peleas, de situaciones un poco incómodas, del no llevarte bien con alguien, del poder en un momento dado, o sea... una cosa es tener una pelea en un momento dado con alguien o que con alguien no te lleves bien y otra cosa, a ver, el bullying son dos cosas. El bullying es acoso, es decir, algo repetido, que es acoso, algo que se repite, pero cuando hay una desproporción de fuerzas. Y la desproporción de fuerzas puede ser porque es una persona o mucho mayor que tú, o mucho más grande que tú, o porque son muchos más que
uno Yo solo he vivido número. en el colegio Sí, no, lo hemos vivido todos. y no se hablaba tanto del bullying. Ya, pero ocurre una cosa. Lo que es humano es tener conflictos, es tener discusiones, es tener peleas en un momento dado. Eso es súper humano y eso es muy natural y muy evolutivo. Lo que no es evolutivo es vivir en unas sociedades enormes en las que no te conoces y en las que se dan situaciones de abuso de poder por parte de adultos hacia niños, primero profesores hacia alumnos, tomando decisiones totalmente aleatorias, lo que hablábamos antes, ¿no? Profesores que son injustos contigo en un momento dado, normas que son arbitrarias, situaciones en las que a ti no se te tiene en cuenta y además todo eso masificado. Eso no es evolutivo para el ser humano. Ahí no estás es algo hablando natural. de bullying de profesores a niños. No, lo que estoy diciendo es que en un entorno en el que es como el que te estoy diciendo, es muy fácil que se desarrolle el bullying. El bullying llevado a cabo eso, en una desproporción de fuerzas muy grande y que sea repetido. Y esto al final, cuando esto ocurre, normalmente quienes son las víctimas suelen ser personas pues que tienen alguna debilidad o que tienen algún tal o que no han tenido la suerte de tener a todos los colegas que tiene el otro, o que no tiene un hermano mayor o que X, o que no tiene tanta pasta como el que tal, ¿no? Entonces, al final es pues eso, mucha gente contra uno o un tío muy grande contra tal. Y además, en algo que se permite, o sea, es como que el entorno, para que esto se dé, necesitas oscuridad y secreto, es decir, que no se vea y que quien lo vea se calle, es decir, que quien lo vea también tenga miedo de hablar y entonces no hable, y entonces todo esto se fomenta. ¿Qué pasa? Que esto llega a un extremo de sadismo que no es agresividad. Es que una cosa es la agresividad y otra cosa es el sadismo. Yo creo que la agresividad no hay que reprimirla, sino que hay que reconducirla y en un momento dado ejecutarla, ¿vale? O sea, un momento de agresividad puede ocurrir. Una pelea, no pasa nada por pelearse. Las peleas incluso son... O sea, los cachorretes se pelean entre ellos, ¿no? También. Yo creo que es incluso necesario. Pero el sadismo, y el sadismo ya un poco psicopático, y el sadismo cuando es entre un grupo grande o un tío mayor contra uno pequeño o tal, yo creo que eso no es ni evolutivo, ni es saludable, ni es sano. Creo que no nos enseña nada más que hacernos daño. O sea, eso lo que hace es daño. Y realmente hace mucho daño en la autoestima de los niños. Y el bullying acaba matando. El bullying realmente genera unos deseos de morir importantes. Yo he trabajado muchos años con niños y ves a niños que están absolutamente destrozados pues porque tienen una nariz no sé cómo o porque tal, y son personas que no levantan cabeza, ¿no? Entonces yo creo que ese sadismo no es humano. O sea, es humano, sí, claro, nace de seres humanos, pero no es algo ni deseable ni educativo. ¿Y fruto de qué es? Porque ¿crees que ha incrementado el bullying en los últimos años? Sí, absolutamente. Creo que es fruto de entornos injustos, masificados y en los que no se tienen en cuenta al individuo, ¿sabes? En los que simplemente, pues, mira, cuando tú metes a los pollitos en las granjas totalmente industrializadas, tal, les tienen que cortar el pico porque se destrozan entre ellos. Cuando los pollitos están en granja, están al aire libre, están tal, no se matan entre ellos, claro. ¿Sabes? Es un poco lo mismo. Los humanos masificados, tratados injustamente, aleatoriamente, en un entorno en el que no tiene sentido nada, en el que todo es estrés, en el que todo es no sé qué, en el que eres un número, en el que no tal... pues acaba desvirtuando esa agresividad que tal, acaba convirtiéndose en un deseo de hacer daño muy sádico y muy peligroso, ¿sabes? Y todo exacerbado por las redes sociales. Y bueno, ya exacerbado a lo bestia por las redes sociales, claro. Entonces yo creo que lo que debemos hacer es reprimir menos... o sea, ser menos buenistas un poco con todo, ¿sabes? Y ahí no comparte. No, tienes que compartir. No, compartir. ¿Por qué tengo que compartir? ¿Tú compartes tu coche con uno al que no conoces? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tengo yo que compartir mi rastrillo en el parque con un niño que no conozco? ¿Sabes? Entonces, yo no creo en el buenismo este de, ay, no, es que hay que compartir, es que hay que ser buenos, es que los valores blanditos porque sí y totalmente obligatorios. No, si no quiero mi rastrillo, no te lo quiero dejar, no te lo dejo. Y si me quitas mi rastrillo, pues igual te doy con él en la cabeza. Bueno, pues no vale, no pasa nada tampoco, quiero decir, no... Esa es la agresividad de la que hablas, que esa es la también agresividad que es necesaria quizás en un es de lo que momento yo estoy hablando, que también se ha dibujado de bullying. Claro, Porque no, es que no todo es bullying. Yo recuerdo que me dijeran, te espero a la salida.
y que me espera la salida y tener que acabar a palos, ¿no? Leches. Solucionar Sí. ese problema, ¿no? Claro. Y quizá... Pero eso no es bullying necesariamente. Eso es una pelea acordada porque ha pasado cualquier cosa. A mí eso no es bullying. Por definición, eso no es bullying. Bullying es que te pillen solo cuando tú no has hecho absolutamente nada porque te han cogido manía entre 5, no te dejan vivir y cuando no hay nadie te meten debajo del coche y te hacen pasar las canutas, metiéndote arena no sé dónde o haciéndote un maltrato y unas vejaciones increíbles que además tú no tienes, no te atreves a contar a nadie, ¿sabes? El bullying es eso, es la vejación, ¿sabes? Es otra cosa distinta, pero la agresividad, vamos, creo que es absolutamente también necesaria, pero necesaria saber también canalizarla, ¿sabes? Claro. Y que, oye, que no se pega nunca bajo ningún concepto. Pues yo no voy a decir no peguen nunca bajo ningún concepto, depende, no lo sé. A lo mejor hay situaciones en las que sí que hay que pegar un manotazo un momento dado, ¿sabes? Y no es tan grave. En nuestro colegio no significa que los niños no tengan conflictos y que nunca se peleen. Claro que hay peleas. Y se llevan al JC, se analizan y a veces se ve que era necesaria y que tampoco ha pasado nada, ¿sabes? Pero no el bullying. El bullying es otra cosa, mucho más tóxica, elaborada y psicopática. O sea, que el ¿sabes? bullying es moderno, es algo nuevo. Sí, bueno, el bullying, a ver, el bullying lo hacían los nazis a los judíos también, eso es el mega bullying, ¿no? ¿Sabes? Ya. O sea, quiero decir, el ser humano pues también tiene eso dentro, ¿no? A ver, yo he trabajado en centros de menores cumpliendo sentencias judiciales, ¿sabes? He visto cosas brutales, o sea, dentro del ser humano está todo, la capacidad de todo lo bueno, de todo lo malo, ¿no? ¿Recuerdas algo así que se pueda contar? Uf, pues Que bueno, que te haya conmovido. Pues mira, a mí me ha conmovido mucho trabajar con un caso que fue muy, muy famoso hace muchos años, que no voy a decir cuál es, y trabajar con un asesino de un caso muy famoso y muy mediático, y trabajar con él. Yo era muy jovencita, yo tenía 23 añitos. Y trabajar con el asesino de este caso, y la verdad es que ver a los familiares de la víctima en la televisión por las noches y yo por las mañanas trabajando con el chaval y echándome unas risas con él en un momento dado, riéndome porque había conseguido aprender no sé qué o porque le había ido bien no sé cuánto, tal, y yo sentir esa contradicción interna, ese dolor desgarrador absoluto de decir, si me vieran los padres de la víctima sonreírle porque tal, es que me odiarían, y me odiarían con razón. Pero por otro lado, ostras, es que este chaval pues es lo que necesita en este momento. Y además que dentro de ese chaval y dentro de todos o sea, lo que yo aprendí de ahí, que para mí fue una experiencia vital y existencial muy, muy, muy potente, que además me hizo dejarlo todo, irme a un viaje iniciático como muy, 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 muy especial y tal. A mí lo que me enseñó esa experiencia es que dentro de nosotros está absolutamente todo. O sea, todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos dentro lo más bello y lo más feo y deleznable, ¿sabes? Si podemos desarrollarlo y llevarlo a cabo o no. Pero todo, lo bueno y lo malo. Y además también somos capaces de hacer una cosa muy mala y a la tarde siguiente hacer otra muy buena. Y eso es muy sorprendente para mí de los seres humanos. Y eso es lo que también me hace como cuidar mucho la infancia, ¿sabes? Cuidar mucho la infancia, acompañarlos y profundamente, ¿sabes lo que te digo? Pero no en el sentido buenista, ¿sabes? Porque mira, cuando has conocido asesinos de 14 años, en el buenismo ya no crees, ¿sabes? ¿Qué veías? O sea, ¿por qué un niño de 14 años asesina? Ostras, pues un niño de 14 años asesina normalmente, o sea, lo que casi todos tienen es una infancia bastante desestructurada, hecha polvo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, veía niños que no se habían lavado los dientes en 13 años, veía niños que que habían nacido en poblados y no habían sido supervisados por un adulto nunca. Mira, recuerdo uno que nos contaba una cosa que nos reíamos, pero era dramático lo que contaba. Dice, yo iba a Carabanchel cuando Carabanchel daba a la calle, la cárcel de Carabanchel daba a la calle hace muchos años, y entonces los presos tenían sus barrotes, o sea, en plan tal, y se les veía desde la calle. Entonces este niño contaba que iba con sus amigos y iban a ver a sus papas ahí a la cárcel de Carabanchel y les llamaban. Y entonces dice, yo iba para allá y decía, ¡Papa! ¡Papa!
Y dice, y salían 5 a decirme hola. Y salían 5, ¿sabes? Y el tío nos lo contaba como que, ¿sabes? Que le hacía mogollón de gracia porque todos creían que era su hijo, ¿no? Y dices, o sea, mira este chaval lo que te está contando. O sea, mira lo que recuerda de su infancia, ¿sabes? Entonces, claro, si tu infancia ha sido esa, ¿sabes? Que lo que te hacía gracia era tal, pues imagínate, si en tu infancia no has tenido adultos a tu alrededor, si en tu infancia no te han enseñado ni a lavarte los dientes, es que imagínate qué nivel. O niños que están vendiendo en poblados, claro, ponen a los niños a vender porque es mucho, claro, los niños pasan un mes en un centro de menores y luego salen y tal, y encima no les quedan antecedentes y tal, entonces son usados para cometer todo tipo de delitos, alunizajes, robos en joyerías, no sé cuánto, todo esto se usa a los niños para hacerlo, porque claro, están muy poco en el centro de menores y además no queda grabado, ¿sabes? Entonces, claro, pues imagínate, hay unos contextos brutales. Bueno, no es lo mismo, así lo veo yo, que un niño mate porque es educado muy cerca a ese tipo de actuaciones, que lo vea como algo natural y algo normal, incluso lo asocie a algo cultural, el propio hecho de asesinar o de... a que un niño mate por una frustración, por un trauma, por un dolor, que el niño esté roto por dentro y lo haga prácticamente desde un punto de vista patológico. Mira, por ejemplo, los abusos sexuales normalmente un porcentaje alto, han vivido ellos también el abuso sexual previamente, han sido abusados ellos también. Bueno, esto se ve mucho en la serie está en Netflix de los hermanos los hermanos Menéndez, no sé si... Bueno, es que yo después de esto, creo que sé a cuál te refieres, sí. Bueno, que al final... ¿Pero estos son los que mataron a sus padres? Sí, que bueno, que se dice, ¿no? Que era además una familia era una familia rica. Sí, muy, muy rica, súper millonarios. Y los dos niños, que eran hermanos, mataron a sus padres. Sí. Uno de ellos era menor, de hecho, ¿sabes? Entonces, casos de esos hay. Entonces, bueno, que no se sabe muy bien lo que pasó ahí, si realmente, porque ellos dicen que fueron abusados y parece que el padre también había sido abusado y luego tal. Entonces... Por ejemplo, el abuso sexual es algo hereditario absolutamente. Cuando no se corta, cuando en las familias se sigue tapando, pasa un poco como con el bullying, ¿no? Se sigue tapando, pues esto lo que hace es que se siga heredando y se siga llevando a cabo, ¿sabes? O sea, que el propio niño acoge esa actuación. Exactamente. Y la hace suya y la siguiente vez lo va a hacer ejerce, exacto. Esto ocurre muy a menudo. Y la violencia en general ocurre también. También es verdad que cuando tú has sido abusado de pequeño, sea de la manera que sea, y es el momento en el que tú estás desarrollando toda la capacidad de empatía, toda la capacidad de conexión con el otro, cuando estás adquiriendo todo el conocimiento en cuanto a sensualidad y sexualidad y socialización y demás, cuando ahí tú estás roto porque estás viviendo unas situaciones totalmente dramáticas y dolorosas, yo creo que hay cables que no se conectan y entonces ahí sale la sociopatía, la psicopatía, que no siempre necesariamente la psicopatía y la sociopatía te tiene que llevar a asesinar o a violar o a lo que sea, pero bueno, pues hay más probabilidades, ¿sabes? Porque no te duele el dolor del otro, ¿no? Y porque las consecuencias tampoco las sientes, las ves, las adelantas, ¿no? Fíjate que he dicho antes que te hacía una reflexión para ir acabando y lo que pasa es que me sacas que te temas saca y me ha sacado otro que me voy a atrever, si me lo permites, preguntarte. Estamos a tiempo todavía, ¿eh? Estoy dentro de tu rango. Son las 2 menos 5, ¿no? Es que se está una hora. Son las 2 menos 5, ¿no? Nos quedan... Nada. Una última pregunta, la sexualidad. La sexualidad en esos años de adolescencia. Que fíjate que a mí siempre me ha quedado una gran incógnita sobre cómo se le enseña la sexualidad a un niño de forma natural y de forma saludable, ¿no? Y ahora mismo, la sexualidad ahora mismo está... Ahora mismo con el porno, la pornografía tan accesible y tan a la orden del día, es que que ahora mismo la pornografía es la educadora sexual. O sea, la educación sexual se recibe de la pornografía, lo cual es un drama
increíble y estamos viendo unos problemas tremendos. Ahora mismo ese es un tema en el que hay que tomar cartas, ¿sabes? Tenemos que tomar, Sí, los ¿verdad? adultos tenemos que hacer cosas. A los padres no les gusta nada hablar de esto, a los padres les cuesta muchísimo hablar de esto, pero la pornografía está en la vida de los niños desde los 8 años. Desde los 8 años, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios, todas las investigaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la pornografía es lo que les está educando. Y la pornografía además sin filtro ninguno. Cuando yo era adolescente cogíamos una revista como mucho, Ya, imagínate sí. cómo era aquello, ¿sabes? En plan, ostras, Yo me acuerdo ¿sabes? ver el Canal Plus y O el Canal Plus con el las diferido estas, ahí, ¿sabes? claro. Entonces, claro, eso era una... ¿Eso qué era? Eso no era nada, ¿no? Claro, tú imagínate ahora sin filtro ninguno en el que haya estas snuff movies, en el que hay violaciones reales educando a los chavales en pornografía, ¿sabes? Entonces, todo esto, sin acompañamiento adulto ninguno, está provocando, primero que he hablado antes de sensualidad. La sensualidad está desapareciendo absolutamente de la vida de los adolescentes. Los adolescentes no están viviendo un desarrollo sensual y sexual humano. Están desarrollando, están viviendo pues como si tú para salir de casa directamente solo vieras a Superman o ¿sabes lo que te digo? Entonces te tiras por la ventana, pues es Claro. que te vas a romper 200 huesos. Pues Sí, pero les ¿dónde, está pasando o sea, esto. ¿cómo explicarías tú la sensualidad? Pues mira, la sensualidad es... a ver, lo que ocurre ahora es que ellos han pasado la barrera del 0 a 100, la han pasado porque, claro, es de 0 a pongo play en la pantalla y veo una violación en masa, ¿sabes? Entonces, claro, eso es pasar de 0 a 100 sin darte ni cuenta. Pues ellos van un poco así. Ellos ahora mismo lo que viven es de aquí al baño a sexo oral y si te he visto no me acuerdo y nunca más. O sea, esto de te cojo la mano, te doy un beso, esto ya no está dejando de existir. Ya no existe el ir poco a poco, ya no existe el que empiezas a vivir lo que es una excitación, pero la empiezas a vivir con otra persona, ¿no? Porque la sobreexcitación es tan brutal y es tan... La dopamina, de nuevo, ¿sabes? Es tan bestial y la ves durante 10 horas seguidas en tu habitación sola o solo, encerrado, que es que ya no hay posibilidad de que tú sientas el mínimo placer o la mínima serotonina o la mínima oxitocina, porque es que ya estás inundado, o sea, eres adicto ya al porno salvaje, ¿sabes? Entonces ya Y hablas desde los 8 años están los niños. Desde los 8 están Que empezando. ni siquiera hay... Bueno, ahí empieza la pubertad, ¿no? Empieza 8 o 9 años. Claro, ahí no saben ni siquiera, cuando empiezan a verla, no saben ni lo que están viendo. No tienen ni la capacidad de que les excite, porque todavía no tienen ese desarrollo, son muy pequeñitos, ¿sabes? ¿Cómo educáis vosotros en la sensualidad, en la sexualidad, si es que lo hacéis? Lo hacemos. Nosotros, bueno, tenemos unos programas de educación sexual que hacemos todos los años, desde que son pequeñitos hasta mayores, con sexólogas que vienen al colegio y dan sus charlas y dan sus libros y lecturas y demás. Y luego tenemos educación sexual también en el colegio para conocer tu cuerpo, para conocer un poco cómo se va desarrollando, pues en función de la edad en la que estés. Y luego hablamos de pornografía abiertamente con los mayores. A partir de cierta edad se habla con ellos así y con las familias, muchísimo con las familias. Y además también, pues mira, el año pasado vimos todos juntos Generación Porno, que es os la recomiendo absolutamente y se la recomiendo a todos los padres de adolescentes de a partir de 13 años o 12 que la vean con sus hijos en casa, juntos. Yo lo he visto. Sí, ¿no? Este reportaje, sí. Es increíble. Yo Sí, creo... es escalofriante. Es escalofriante, pero creo que es súper importante que lo vean juntos, porque sus hijos les van a contar cosas una vez que empiecen a ver esto. Y van a alucinar. Van a llorar, les va a pasar de todo, porque van a saber cosas de sus hijos que no tenían ni se imaginaban que estuvieran viviendo, pensando o experimentando, ¿sabes? Pero creo que es fundamental. O sea, este tema hay que abordarlo y hay que hablar de él. Pornografía, sí, mamá, papá, pornografía, hay que hablar de ello. Y tienes que acercarte tú, porque no va a venir tu adolescente Claro. a decirte, mamá, que es un, no sé, no te lo va a contar, se lo vas a tener que preguntar tú. Y le vas a tener que decir tú, quiero hablar de porno contigo y dile que te cuesta. Mira, me pongo roja, me tiemblan las manos, pero quiero hablar contigo de porno.
porque creo que tengo que contarte muchas cosas y tengo mucho que aportarte y tengo mucho que ayudarte, ¿sabes? Es una conversación que no se puede no tener, porque si eliges no tenerla, lo que estás eligiendo es empujar a tu hijo a un hoyo del que él no sabe salir, porque además nadie le ha enseñado, nadie le ha guiado, nadie sabe nada. Está absolutamente abusado en realidad, ¿eh? Me entristece muchísimo este muy tema, me triste, parece sí. muy salvaje. Lo es. Y el problema en el que yo empatizo con el padre es que pueda el propio padre estar esclavo de la También, misma droga. Entonces, también. como un padre que está adicto a la pornografía se sienta a darle lecciones al hijo de pornografía. Pues muy difícil. Pues a lo mejor se me ocurre que desde ahí, ¿eh? Desde, mira, tengo el mismo problema que tú. Mira, esto es como si tienes bulimia, ¿sabes lo que te quiero decir? Y tu hija tiene bulimia, ¿sabes? Pues mira, es que me pasa lo mismo que a ti, ¿sabes? Porque es que no se me ocurre otra manera más que la veracidad, porque además, mira, cuando tu adolescente tiene ya una edad, o sea, a partir de los 15 años, ya está, o sea, quiero decir, te estás hablando prácticamente con un adulto, ¿sabes? Y tu hijo de alguna manera va a percibir lo que te pasa, ¿eh? O sea, los niños, nuestros hijos, a lo mejor el hijo no dice mi padre es adicto a la pornografía o mi madre tal, pero de alguna manera no le va a extrañar tanto si se lo dices, ¿sabes? Claro. A ver, esto suena muy radical, ¿no? Supongo que no a todo el mundo le sonará. Suena radical, pero segura, Pero yo me juego un brazo a que le pasa a la mayoría le de las pasa a personas, mucha pero está gente. ocultado. Sí, O sea, sí, al sí, final estoy las segura. adicciones, una de las cosas que tienen es que uno no se siente orgulloso Lo de que pasa tenerlas. es que yo te digo una cosa, lo que sí que hay es una diferencia. Los padres que ahora tienen 45 años, 50, ¿no? Una edad así más, la generación X, ¿no? Que son los padres de adolescentes ahora, normalmente, Sí. ¿no? Somos los que tenemos hijos en edad adolescente. Normalmente esa generación no es adicta a la pornografía desde siempre y normalmente su primer contacto con el sexo no fue la pornografía Ya. tan bestia como ahora. A lo Ya. mejor fue una cinta, no creo que ni cinta, yo creo que fue hasta una revista. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, El sí. desarrollo de la sexualidad no fue a través de lo que ven ahora. ¿Sabes? Pero fíjate qué importante, que esto enlaza con lo que hablábamos al principio, de construir una neuroplasticidad asociada Eso a la es. naturaleza Sí. y a unos hábitos reales Eso de es. lo que es la dopamina conseguida a través del esfuerzo, y que eso nos va a dar herramientas a futuro para enfrentarnos a una pornografía. Y ojo, Todo. que si tienes que ver pornografía, que la veas, Sí. sabiendo cuáles son los problemas que puede conllevar ello, pero que además tú hayas construido una base que no se tambalee con cualquier cosa, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eso es, yo creo que esa es la clave. Sí, eso no es en plan mojigato, ¿no? Sí, pues si alguna vez a lo mejor puedes ver pornografía, igual un día también te comes una hamburguesa de McDonald's. Claro. O un día te haces puenting y lo que estén viviendo es la pornografía, Que eso estén es lo que está adictos a ella. sucediendo. Que eso es lo que está sucediendo. Ya. Que eso es un drama, porque eso es un drama que además les lleva a problemas de todo tipo, o sea, problemas de disfunción eréctil en adolescentes muy jovencitos, muchísimos, ¿sabes? Por ejemplo, en problemas de anorgasmia, y disfunción eréctil ya cuando están en pareja, cuando quieren tener sexo real, ¿sabes? Y ¿eso qué es? Eso es un, vamos, es el pasaporte, es un drama. Es un drama. Bueno, nos quedaremos con el mensaje de que hay muchas personas como tú, porque parece hemos sacado aquí la charla Ya. como si el mundo fuera Poco a explotar. sí, sí. Pero no, hay que sacar a la luz los problemas actuales y los problemas de la sociedad, y uno de ellos sin duda es la sexualidad, otro es el bullying, como hemos hablado, y que todo eso fundamentado en una base de hábitos insaludable como es la falta de exposición a la luz natural en los ritmos en los que nuestro cuerpo lo espera, la falta de la superación de la adversidad del clima, del frío, del calor, la falta de movimiento constante y abundante, la falta de experiencias reales y naturales, eso le va a generar a un niño la base para enfrentarse a lo que viene en el Absolutamente, lo creo siempre. Creo que todo está mucho más en el cuerpo y en la naturaleza. Primero está ahí y luego todo lo demás. Bárbara, muchísimas gracias por este ratito, Gracias me ha encantado, a ti. ha sido una charla A maravillosa. mí también, mucho, disfruta un montón. Muchas gracias, Y esperemos Víctor. que llegue a mucha gente. Gracias, ojalá. Ich tue es